Gracias por Placer. estar en estas entrevistas. Mm. Vamos a empezar brevemente contándonos un poquito. Yo he leído, intento leer todo lo que puedo de cada figura que entrevisto. Y yo lo que quería preguntarle es, yo sé que usted fue músico, ¿no? Sí. Es músico, ¿no? Fui músico, Fue sí. músico. Ahora ya no. Pero uno lo lleva, sí, ¿no? Y me gusta a mí, me gustaría que me cuente un poquito eh, cómo comenzó. Antes de tomar ordenación, sé que tuvo una vida dedicada a la música, sé que en un momento, hasta creo que se casó, si no me acuerdo Sí, mal. sí, 20 años fui casado. ¿Nos puede contar un poquito de esto? Sí, mire, yo nací obviamente en Guadalajara, en México, Ujú, y comencé con la música en la adolescencia. Y ya desde un principio lo que más me llamó de la música fue la parte creativa, la improvisación. Y ujú, de ahí, pues haciendo la historia muy corta, se fue naturalmente ya por las tendencias que yo tenía de mucha curiosidad ante la naturaleza, la ciencia y la espiritualidad, la música me empezó a llevar a música sagrada del mundo. ujú, Entonces empecé a estudiar con los nativos americanos toda la música que tenía relación con el ritual ujú, o conexión espiritual. Empecé con la música clásica, la música sacra, Bach y todo eso a la hora de tocarlo, la mente naturalmente gravitó hacia la parte espiritual de la música. Y después ya con la improvisación, de hecho, lo que yo hacía no entraba dentro del jazz o algo así, era improvisación de música sacra, digamos. ujú, Y después entre las ceremonias practiqué con los nativos americanos, ujú, con las flautas, los tambores y todo, yo lo empecé a incorporar en mis conciertos y composición. Y el grupo que tuve, con el que más viajamos, que fue en Europa, en Barcelona, era de música del mundo. Tocábamos música hindú, nos conocimos en la India, ujú, todos ya meditábamos, o sea, como era ese ámbito, ujú, todos ya meditábamos, practicábamos yoga y empezamos a tocar música turca, africana, pero todo relacionado a música espiritual, música de las mezquitas, etcétera, y dábamos conciertos así de música del mundo. Entonces ya mi propio trabajo, que eso también me llevaba a vivir y a ujú, moverme, viajé mucho como laico y ya estaba inclinado hacia la espiritualidad y en mi propia búsqueda, después de una depresión muy fuerte, así como en el 2001 más o menos, encontré la meditación budista. ujú, Y ahí lo que más me llamó la atención fue el silencio. Eso ujú, fue lo que me promovieron, que iba a ir a tener silencio y me llamó mucho la atención. Y comencé y fue una transición me ordené por primera vez, me ordené varias veces temporalmente, como ujú, bhikkhu completo, porque todavía tenía esposa, conciertos, proyectos. Entonces de hecho me ordené 5 veces temporalmente. Entonces tuve muchas oportunidades de regresar a la música, volver al silencio, regresar a la pareja, volver al celibato, regresar a la libertad y crédito abierto, otra vez a la disciplina y austeridad. ujú, Entonces, dentro de todo eso, todos esos espacios que hubo, finalmente la transición fue natural. Llegó un ujú, punto donde la mente simplemente ya no podía desver lo que había visto después de todas estas experiencias, entre todo lo que proveyó. La música fue como un carruaje que me llevó hasta su límite. Puedo ujú, decirlo, en mi experiencia, la música tiene límites, la experimenté a fondo, a sangrar, ujú. pero tiene límites. Y hay un punto donde la música le pone las manos en Anjali al silencio y le dice, ahora ya te toca a ti llevártelo a este. Entonces yo también volteé con la música y le dije muchas gracias y ahora el silencio. Dicen los maestros y estoy de acuerdo, no la última parte porque todavía no termino, pero Ujú, sí, cuando uno ya quiere dedicarse de fondo, la música es inadecuada porque ujú, sigue siendo dependiente de los sentidos y externa. ujú. Y si uno quiere cultivar por dentro, es mejor fundamentarse interiormente. Entonces ahora el silencio es el que lleva a la dirección, algo así. ¿Y cómo fue esta experiencia de ir y volver? Porque me imagino que esto debe haber tenido varias charlas en su familia, en su matrimonio, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo fue? ¿Lo apoyaban? ¿Era algo raro? Porque también como decíamos antes, para una persona nacida en México, nacida en Ah, Argentina, es un camino ah, poco común.
Mire, dos vertientes. Ujú. Con mi familia, yo desde muy joven tomé decisiones no Convencionales. convencionales. Ujú. Entonces, mis padres ya estaban, ahora qué hizo, ahora ya es monje o hizo una ordenación, Ujú. etcétera. Entonces, Ujú. para ellos era una locura más. Que ahora ambos están muy contentos. Ya vieron el cambio que hubo en esta mente de cuando era laico y tenía crédito abierto para todo, y cómo Ujú. ha cambiado ahora a través de el cerco que abre la Ujú. forma monástica para entrenar a una mente. Wow, ellos se han beneficiado en su, Ujú. porque practica, mi madre, por ejemplo, practica. Y Ujú. yo empecé a enseñar porque ella me lo pidió. Entonces, están muy contentos ahora. Eso fue por parte de ellos. Originalmente fue una locura más. Y yo ya vivía en Asia, viví 20 años en Asia y estaba Ujú. con mi esposa, ex esposa. ¿Qué pasó con la ex esposa? Tuve la gran fortuna que ella también se ordenó conmigo. Ah, Entonces excelente. ella fue monja 2 veces. En la primera vez cuando yo me ordeno, yo era siempre el más curioso y que quería experimentar. Ujú. Y en la primera ordenación, en el 2004, a los días que yo me ordeno al día siguiente, cuando veo la oportunidad en el monasterio, y yo ya desde niño, ya ve que las vidas, ahora ya, antes no lo entendía, pero ahora ya viendo la enseñanza, claro, ya traíamos la semilla plantada. Ujú. Yo desde niño ya tenía esa Dirección. idea. Y me daba miedo en el pasado, y de hecho, cuando yo conocí a San Francisco, yo dije: "Ahí está, Ujú. descalzo, con hábitos, semipelón". Entonces, yo ya Ujú. tenía esa tendencia, pero tenía mucho temor entonces, y en la adolescencia también. Me conocieron unos monjes hinduistas, yo nací católico, pero a Ujú. los 12 años hubo un punto donde me di cuenta que el padre no estaba haciendo lo que nos estaba pidiendo que hiciéramos, y Ujú. algo en mi mente hizo en silencio, porque yo seguí yendo a misa, porque Ujú. mi papá sigue hasta la fecha siendo muy católico, seguí yendo porque me mandaban, pero adentro yo ya había soltado eso. Entonces, de 12 a 19, cuando conocí a los monjes hinduistas, ellos, cuando me escucharon tocar la música que le digo, que no era música comercial, Ujú. vino el maestro y me dijo: "Tú tienes potencial de ser monje, vente con nosotros, nosotros te entrenamos", pero yo tenía 19 años. Y la verdad, sentí mucha presión y en ese momento no tomé la oportunidad. Pero ellos ya me lo habían dicho. Vamos hasta el 2004 y cuando veo la oportunidad de ordenarme, me ordeno porque dije, ya lo tenía las ganas, mi ex esposa estaba ahí, ella me apoyaba porque también es practicante, se dio cuenta del budismo junto conmigo, de los beneficios, y ella también se ordenó. A los días llegó y se acercó y, jeje, ¿cómo estás? ¿Cómo se siente? Pues, maravilloso, yo ya estaba en los hábitos, un poco extraño al principio, cómo vestirse, etcétera. Ujú. Y ella me dijo, me ordenaré. Yo le dije, pues adelante, si gustas, bienvenida, y se ordenó. Entonces con ella fue muy fácil, porque no solamente eso, yo me ordené 5 veces Ujú. temporales y ella 2. Entonces me apoyó en otras 3. Ella misma me compraba los hábitos, me los donaba, el cuenco me lo donó ella, porque sabía el valor, entiende. Estudiamos Abhidhamma juntos, 6 años. Ujú. Nos enseñaron como monjes a los 2, más allá de género. Nuestro Ujú. maestro nos dijo: ¿quieren aprender Abhidhamma? Sí. ¿Tienen tiempo? Sí, maestro. Somos freelancers, dábamos conciertos y podemos escoger. Les voy a enseñar como monjes. Ujú. Y adelante. Entonces, ella ahora mismo es maestra de Abhidhamma. Es como ya lo sabes, una de las partes más técnicas o delicadas o profundas de la enseñanza. Ujú. Entonces, siempre hubo ese apoyo y hasta ahora al final, en la última ordenación, ella me apoyó. Y ahora ya los caminos ya se separaron. Ella ahora ya es casada y yo sigo con el monasterio en México, etc. Bien. Pero bueno, le doy Bueno. así como No, no, está un buenísimo. panorama. Está buenísimo porque es una pregunta que es importante entender cómo uno negocia u organiza eso, ¿no? Porque no Sí, es fácil. sí. De hecho, sentí mucho más backlash, ¿cómo se dice? Más Resistencia. resistencia con mis amigos músicos, ¿Mm? porque mi desapego los forzaba. Ahora lo entiendo de esta manera. Ujú. Muchos de amigos que tenía ahora ya no nos frecuentamos y no porque yo no los buscara. Ellos ya, el hecho de que yo me hiciera monje, lo digiero de esta manera ahora. A muchas personas y relaciones los forzaba a ellos a preguntarse qué están haciendo en Ujú. relación a su desarrollo interior. Y no todos queremos, y menos dejar la música. Entonces, algunos de ellos
a pesar de que yo lo seguí con mucho cariño, cuando éramos músicos, el pegamento que nos unía en amistad era la música, y cuando la música se convirtió en silencio, varias de esas amistades ya no pudieron ser. No puede ser. Y eso fue lo que ahora me llama la atención. Fueron más mis amigos con quien tocaba, quien sintieron y a menudo por 2 objetos, 3 objetos, se les llama la atención a diferentes personas, se sorprenden. Haber dejado la música, la sexualidad y la pareja, el romance y el dinero. Pero creo que de todos, entre la música y la sexualidad, lo más sensorial, es lo que más les llama la atención y ya después, a través del tiempo, hasta llegan a respetar o admirar. Y, Eso es y los hábitos, por ejemplo, aquí es muy común que uno se junta con amigos y, por ejemplo, los amigos toman cerveza o hacen cosas. Ese tipo de hábitos, si no nos chocó. Mire, yo tengo la gran fortuna Ujú, de que este cuerpo nació muy sensible. ujú. Y desde que yo era adolescente y salí con mis amigos, a mí me decían que yo era muy barato, porque con 2 tragos de cerveza yo ya estaba, y a los pocos minutos ya me sentía mareado y quería devolver, y me sentía muy mal. Entonces, el alcohol no fue, biológicamente no fue mi amigo, esa fue la gran fortuna. Y con las drogas, que sí llegué a probar algunas cosas, con fumar Sí, marihuana podemos decirlo, eso marihuana, no hay, así, no hay problema. No cuando era es. laico, lo mismo. Ujú, Yo no fumaba, pero fumaban a un lado y yo estaba peor que los que habían fumado con horneada, con le llaman a la horneada, ¿no? ujú. Entonces no se me dio tampoco. Y con una experiencia sola que tuve con hongos, me fue tan mal que fue una bendición, porque yo ahí fue cuando dije, joven, antes de yo irme, Ujú. 20 y algo años, y las mismas sustancias me corrieron. Buenísimo. Y tuve también un cama, y ahora ya lo veo, estuve en la India en un Mahakumbh. Ujú. Yo quería ir a un festival Rainbow, y ahí las drogas en la India, imagínense nomás, yo tenía 25 años. Vive Marianos en Bang directamente. Sí, sí. Era hacía todo lo que daba, y uno de los dealers vivía en el ashram donde yo Ujú, estaba, dealer. ujú. Y cuando yo le dije: ¿usted va a ir a la Rainbow? Y me dice: "Sí, voy para allá a vender". Claro, a ver. Y yo le dije: yo voy con usted. Volteó, se me quedó viendo a los ojos y me dijo: "Tú nunca vas a ese lugar". Yo iba a ser uno de sus clientes Ujú, y él algo percibió en mí, se lo digo ahora al costo. ujú. Yo no sé qué fue, me oyó tocar, yo no sé qué habrá sido. Y 2 o 3 veces personas, él me lo dijo: "Tú nunca vas ahí". Me lo dijo con tal fuerza que no fui. Ujú. Entonces, mire, no me ahora ya lo entiendo fácilmente como Kama Vipaka, cuando no toca, no toca. Entonces, en mi caso no fue algo que fuera algo que tuviera que dejar o batallar con ello. O sea que los A mí amigos me en sí ya aventó, sabían en ese me aventó, sentido. Está muy bien, en me ese sentido. aventó. Hasta el drug dealer me aventó, me dijo: "Tú no vas para allá, tú no eres de ese, tú no tienes esa energía". Ujú. Y la reconoció, la respetó y la protegió. Hasta la fecha, no lo volví a ver, solamente me prohibió ir ahí. Excelente, excelente. Y esta energía que usted está diciendo es lo que usted asume que es la cultivación, el cultivo, digamos, la disciplina. Yo ahí todavía no practicaba, todavía no era Claro. budista, ni monje. Era Ujú, solamente la frecuencia que se podía percibir, y ya iba en esa dirección, ya iba. ujú. Mm, Y si yo tuviera que pensar en, por ejemplo, en términos de Navidharma, ¿no? Porque es una pregunta que le hago muchas veces a diferentes mm. especialistas. Pensando en basanas, en villas, ¿no? Hechitas santanas, por ejemplo. Cómo lo pensarías con ese modelo? ¿Qué? Esa Mi situación. experiencia. Claro. Eso se puede describir, se puede Ujú. describir con términos claros. Es probable, no se puede confirmar, pero Obviamente. ya en el nacimiento, en el Patisandi, en la conciencia original, la de Ujú, reconexión, ujú, es probable, una de las cosas que ya están, es probable que ya hubiera somanasa, ujú. son un tipo de regocijo Sí, o sí, sí. ligereza mental. Eso sí lo reconozco en este proceso. Mis maestros mismos lo han dicho. Uno puede nacer con upeka o con somanasa. Ujú, Y ya en las escrituras está, dice, una persona que sonríe mucho es muy probable que tiene somanasa. Bueno, es más ujú, difícil de reconocer. Existe la posibilidad, y no la asumo, en un dado caso, de que se hayan plantado semillas previas
Si ya nací desde niño, ya tenía esas aspiraciones, y no, yo, todos nosotros, ¿qué estamos haciendo aquí? Ujú, Nacimos en una cultura judeocristiana, ¿por qué estamos aquí de budistas? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nos llamó la atención? Todos nosotros. ujú, Como decimos en México, si el río suena es porque agua lleva. Entonces yo al principio me daba mucho miedo porque me sentía muy diferente a ujú, mis amigos, me gustaba diferente tipo de música, hacer diferentes cosas. Yo le pedí a mi mamá que me llevara a terapia porque me ujú, sentía fuera de mis compañeros de la secundaria. Ahora yo volteo y claro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Es muy probable que en el pasado ya se haya sembrado el gusto por el Dhamma, en este caso, o por el cultivo interior, y ojalá hayamos nacido todos nosotros, no nomás con Aloba, Adosa, sino también con la raíz de Amoja, con la raíz ujú, de no deseo hasta cierto grado, que fue lo que nos dio el renacimiento humano ahora, ujú, un cierto grado de no deseo o generosidad, un cierto grado de no ira o odio o de amor. Eso es seguro, dicen en las descripciones que se dan en la Vidama, es que si nacimos como seres humanos, seguro ya tenemos esas dos raíces. Nos falta el amoja, que ujú, es la no ignorancia, o el aprecio por la sabiduría, que eso también queda el olor de vidas previas. Yo podría decir, sin asumir nada, y solamente como un hecho explicándolo del libro, no estoy diciendo nada ujú, de mí, es probable que si ya nos gusta esto, a mí me lo dijo nuestro propio maestro, dice, si ya te gusta estudiar esto, es probable que ya te gustaba. Entonces, ojalá tengamos esa raíz, ujú, porque es la que nos va a dar la posibilidad de, al meditar, si lo deseamos y entrenamos, llegar hasta las llanas o iluminarse. ujú, Hay muchos seres humanos, o habemos muchos seres humanos, todos tenemos dos. Esta no es garantía, por eso los maestros insisten tanto en que nunca paremos de estudiar y cultivarnos, porque el amoja, la no ignorancia o la sabiduría, no es una garantía de que la tengamos ya como raíz humana en nuestra mente y necesitamos cultivarla. ujú. Afortunadamente tenemos metodologías claras y esperemos mínimo, y yo creo que ya lo podemos decir todos nosotros, cuando muramos vamos a estar, si no terminados, al menos más cerca. Eso es seguro. Ya, de entrada ya estamos hablando de ello. Excelente. Sí, nosotros, por ejemplo, en la escuela que sigo yo, monja no se llama de otra forma, realmente, Vidya Paranyani, Villa o Avilla. Vidya, ¿no? Vidya Que o es Avilla. Vidya, nosotros decimos, es ciencia, puntualmente, pero es Sí. eso, ¿no? Es como, pero hay una cuestión que es interesante para mí, que es que, por ejemplo, en la tradición tántrica, Mm. es muy común decir una cuestión similar a la que usted dice que le decía su maestro. No importa tanto que exista o no exista, lo que ellos dicen es uno tiene que hacer como si, en ese Claro. sentido, ¿no? Como si uno quisiera, entonces si uno le gusta, que lo haga. Pero hay siempre esta idea de dar algún tipo de conexión hay prácticas para descubrir esto de las Reconectar. vidas previas, ¿no? Ujú, Esencialmente. Y cuando una persona ya avanza a cierto nivel, uno tiene que decir, bueno, esta es la emanación de X persona. ujú. Que yo digo siempre, no importa tanto, eso es más una forma de establecer una Corroborar. narrativa, Ajá, digamos, sí, ¿no? sí. Establecer una narrativa. ¿Hay hay prácticas similares en el budismo de Myanmar que usted practica? Mire, no se busca de la misma manera como intentar saber quién fuiste en la vida previa y todo, pero Ujú, obviamente se sabe que los niños, antes de que se identifiquen con su ujú, nuevo yo, llegamos muy fresquitos todos nosotros. Todavía no sabemos, cuando estamos bebés, todavía no sabemos que éramos argentinos, mexicanos, hombre, mujer. Hay ese punto, ujú, y ahí es donde los bebés, y está comprobado científicamente en los estudios serios que se han hecho de vidas pasadas, es ujú, justo esos bebés, antes de que se identifiquen con su nuevo capítulo, donde se acuerdan dónde vivían, quién eran sus padres, etcétera, etcétera. Eso en Birmania, en todo el mundo Theravada, incluyendo Tailandia, Sri Lanka, etcétera, todo, está súper aceptado y súper entendido, solo que no se busca tanto encontrar quién era. ujú, Ahora, en cuestión de vidas pasadas y poderlo saber, no necesitamos irnos a los comentarios. El Buda mismo lo comenta en las escrituras del Canon Pali, ujú, que cuando uno llega a dependiendo cómo se cuentan, si es por Levedama, quinta llana, o cuatro, si es de pasado por el Sutta, etcétera. En la cuarta o la quinta llana, que están así, si una persona decide, tiene las llamadas aviña. ujú. Avi, superior, ña, de ñana, de impaña, Sí, sí. de conocimiento. Entonces, cuando una persona, si así lo decide entrenar, puede, como su mente está muy estable y clara, puede empezar a recordar cada vez más fácil en esta vida, y la Ujú, misma meditación nos va dando ese regalo. Conforme uno va meditando a expensas de lo que haga el cuerpo con la edad,
generalmente nuestra memoria y conciencia tiende a ser más clara. Entonces, si una persona tiene la estabilidad de una llana, tiene la posibilidad de ir no una vida, sino muchas vidas para atrás y reconocer, entendiendo que eso no nos libera, es solamente una Ujú, herramienta que el Buda advirtió también que tuviéramos cuidado porque puede ser muy seductor. ujú, ¡Wow! Voy a ver mis vidas pasadas, pero también los maestros dicen, ten mucho cuidado con estar, no juegues con fuego, porque en una de esas nosotros hemos andado en todo el espectro de seres, arriba ujú, y abajo. En una de esas te toca ver lo que tuviste que vivir en uno de abajo y hay gente que, como se dice, se friquea, no, sí se dice que se friquean, sí, 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 se entiende. se Se enloquecen, enloquece. les da un susto. Entonces los maestros dicen, ándate con cuidado. Y para lo que el Buda sí recomendó que Ujú, hiciéramos eso, no tanto para saber quiénes éramos, porque podría generar la tendencia del ego, yo soy este, y como de una idea de permanencia, y es lo que se quiere quitar el ata, ujú, ¿no? Entonces el anatta tiene que ser algo fluido, que no está permanente. A veces pensarme como que yo era este y el otro, al menos desde mi perspectiva ignorante, yo creo que tiene peligros de identificarse yo era o soy, etcétera. Y ya nos dio más problemas que ayuda. Pero para lo que sí el Buda lo recomendó fue para poder reconocer y comprobar que este no es el único capítulo, ujú, reconocer la grandeza del cosmos y las posibilidades que tenemos en él, principalmente para reconocer todo lo que ya hemos sufrido, para ver si ya nos da Samvega, no sé ujú. cómo lo digan en sánscrito, que nos dé la urgencia espiritual para decir, oye, mira nomás cuántas veces he muerto, mira nomás cuántos hijos he tenido, mira nomás cuánto he llorado, como dijo el Buda, que todos los mares son más las lágrimas que hemos derramado en nuestras vidas que todos los mares juntos. Eso para que se transforme, no en ego, no en identificación, sino en Samvega, urgencia Ujú. espiritual, decir, ya vamos parando este ciclo, y para eso sí el Buda dice, si es para eso, adelante, dale. Y si se puede, en las Ujú. Aviñas, en la cuarta o quinta llana, posible para quien tenga esa estabilidad. Sí, en sánscrito es Sarvam Vega, Ajá. en San Vega es Sarva Vega. Sí, Generalmente sánscrito es muy similar. Nosotros traducimos sánscrito y pali es un igualito. prakrito, es Pues muy similar. viene del Prakrit, ¿no? Son hijitos, son hermanitos. Prakrit la mamá y salió sánscrito y pali. Son, Técnicamente, prákrito es una deformación del sánscrito védico, en ese ujú. sentido. Son como, prákrito significa dialecto, en ese Mm, sentido. Pero sí, todo lo que no es sánscrito védico, técnicamente para los indios es prákrito. claro. Pero aún el sánscrito budista, que no es el mismo que el sánscrito védico, es un Ajá. prákrito del sánscrito en ese sentido. Y son muy similares. Son muy similares. Nomás cambian algunas consonantes realmente, pero es lo mismo. La formación cambia mucho. Por ejemplo, no sé, no sé, paña a prajña, Prajna o ¿no? O así. sea, ñaña es Ya. nana, ¿no? O ni Nirvana, tu Nirvana. Nivana. Cositas así. Las formaciones de Klingler, pero son muy similares. Nomás la karma, kama. Ah, ¿Mm? Sí. esto yo totalmente coincido con esto. Hay una cuestión que es graciosa en lo que pasa en el Vajrayana, que es que en el Tíbet puntualmente, eso, esta es mi opinión puramente personal, quiero decir, ¿eh? Ajá. No representa nada más que eso. Se utilizó mal ese concepto al punto de que hay una personería jurídica que asignada, es decir, que si yo soy reconocido como la persona X, soy el dueño de las propiedades. Que Mm. cuando, por ejemplo, yo fui reconocido personalmente como la mansión de una persona, lo primero que tuve que hacer, me mandaron la carta para afirmar que no iba a reclamar la propiedad. Afírmele. Como, señor, no Le es la damos el idea. nombre, pero no la propiedad. Ya, no, la propiedad queda con otras familias. También, quédense tranquilos. Sí, en el Theravada no hay algo así. Por suerte para mí, porque es En una... el Theravada la cuestión es, mira, olvídate de lo que Ujú, fue, reconoce lo que es y haz lo mejor con lo que tienes ahora, mirando hacia el frente. Sí informa para saber y reconocer lo grande que ha sido este proceso de ujú, sufrimiento, no más. Y todo es, ¿qué tienes ahora? ujú. No te vayas atrás a excavarle qué fue, reconoce lo que está y trabaja para purificar la mente ahora. De loba dos moja. Es lo que el trabajo que tienes que hacer es asaba papa sakaranam kusalasava. Evita hacer el mal, practica el bien, purifica tu mente aquí. Y así mejor. Es, O sea, es, es la perspectiva que se pero la pregunta mía iba a ser, conociendo esto, ¿no? Es un choque muy grande, por ejemplo, forma de pensar, de hablar, de, bueno, uno puede reconocer, uno puede hacer, en contextos, usted dijo judío-cristianos, ¿no? Como es aquí en presta. Argentina, en México, donde en realidad hay una idea de
Si El quieres, alma soteriológica, el alma que encarna y luego va a una... se va a otro lado. ¿Cuáles son los desafíos que te encuentras enseñando en estos contextos donde esta idea de como la identidad espiritual es tan Mm, fuerte, sí, ¿no? el desafío son las creencias. Ujú, Lo bueno que tenemos lo que tenemos a nuestro favor son los hechos, y ujú, los hechos son mucho más contundentes y son muchísimos más que las creencias. ujú, Entonces, en cuanto las personas llegan con una creencia, ya con la experiencia uno reconoce que qué tanto se puede entrar en conversación o no, pero antes de que llegue uno a las creencias, y de hecho es algo que ujú, yo evito, me invitan a enseñar a la Universidad Franciscana, es el ujú, tercer año que voy, a los frailes. ujú, Han venido padres a las sesiones de anatomía de la mente, me invitan al ITESO, que es una universidad jesuita, y tenemos una amistad íntima. Ya creo que por ahí veo algunas fotos. Y lo que nos ha llevado a eso es el reto es en las creencias. Entonces, lo que hago o lo que intento hacer siempre es enfocarnos en los hechos, en el hecho de que, oiga, ¿usted se enoja? Sí, yo ujú, también. ¿Usted siente gratitud de vez en cuando? Sí, yo también. No tiene género, ¿verdad? No hay gratitud de mujer y gratitud de hombre, ¿cierto? Hasta los animales sienten gratitud o se enojan, ¿cierto? Sí. No hay gratitud de budista o de católico, de lo que sea. Entonces, trabajamos por ahí. Eventualmente salen ideas por parte de la persona. Yo intento nunca abrir el tema por mi parte porque no tengo interés. ujú. Y cuando uno contempla los hechos, no se siente threatening, ¿cómo se dice? Amenazante. Amenazante de ninguna Ujú, manera. Bueno, claro, es que lo estamos viendo. Mira que esto pesa y si lo suelto se cae. Entonces, hasta ese punto, eventualmente las personas solas, o al menos ya después de haber chocado mucho la cabeza, que empecé a enseñar en el 2016, ya llegué a este punto donde solamente trabajamos con los hechos, eventualmente la misma persona empieza a hacer preguntas. Oiga, Bante, ¿y esto entonces del alma? O ujú, pueden decir, ¿y esto entonces de Dios? Y yo les paso al costo, se lo paso al costo lo que dijo el Buda. Mire que está el Diga Nikaya, en los primeros discursos usted puede ver lo que dijo el Buda, es considerado esto, qué ujú, es lo que usted ve. Pero una vez que tengamos una plataforma común de hechos, eventualmente me atrevo a decir, porque lo hizo mi hermana, lo hizo mi mamá y muchos alumnos, eventualmente los hechos y la sabiduría que se genera o la perspectiva que se genera de ellos viene y ellos mismos solos hacen sus propios ajustes. Y ha habido ujú. mucha persona que también ha dicho, Bante, yo puedo seguir viniendo, me hace mucho bien esto, pero puedo seguir viniendo aunque crean Dios, a usted crean lo que quiera. Nomás le voy a pedir una cosa, téngalos bien identificados, cuáles son las creencias y cuáles son los hechos. Y recuerde que aquí, y el Buda se enfocó a los hechos. Y aquí Ujú. trabajamos en eso, ahí somos humanos todos, y de esa manera usted me pregunta sobre las dificultades, que vendría a ser eso, si uno abre abruptamente la conversación, decirle, oye, es que no tienes alma y Dios no existe, eso Sí. fue lo que en el pasado me causó Mm, dificultades, ujú, los cabezazos que me di, pero ahora me he dado cuenta, basado en la experiencia, que no es necesario y hemos fluido muy bien y hasta ahora las dificultades han sido más prácticas, más que ideológicas. La gente viene y creen en lo que quieran, pero todos nos cultivamos para purificarnos de la ira, los apegos, las tristezas, la ansiedad y eso, y la gente, y yo también encantado. excelente, excelente. Sí, yo tengo que decir que es una cuestión que genera mucha, este tema, genera bastante idas y vueltas en un montón de maestros de cuando empecé a enseñar a Natman, por ejemplo, ¿no? Claro, Son claro. temas que la gente se Ahora choca. le tengo por ahí unos tips, si quiere le paso unos Por tips. favor. Por Me ejemplo, una encanta. de las frases que se ha tornado Ujú, invaluable es las preguntas, maestro, ¿qué es el anata? Le dije, mire, yo no estoy seguro ahorita mismo de qué será o qué no será, pero algo sí que sí le puedo asegurar es que en la naturaleza todo se recicla, ¿sí o no? ujú, Dije, mira, cuando mi cuerpo se muera, ¿en qué se va a convertir? ¿Se va a desaparecer? ¡Puf! Cuando me muero, ¿desaparece? No, maestro. Todo el agua se regresa al agua, a la temperatura, se disuelve en el ambiente, la tierra y se va a convertir en otra cosa, ¿cierto? ujú, Podemos decir todo. Después otra frase que me ayudó mucho es, cierto, en la naturaleza todo lo recicla. ¿Y qué podemos decir de la energía? La energía también no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Por lo general, la juventud ahora ya estamos totalmente abiertos a esas ideas que trajo la ciencia. Claro, maestro.
Y la siguiente pregunta es, oiga, ¿y nuestra conciencia? ¿Será energía nuestra mente? ¿Estará fuera de la naturaleza? Y ya de ahí se abre la puerta y empieza una conversación basado en la reciclicidad, no es como reciclacionalidad de la Sí, igual, no hay naturaleza, problema. reciclacionalidad de la naturaleza, y ya de ahí se puede abrir la cosa. Y le digo, ¿usted qué cree? ¿Usted qué piensa? ¿Que la mente se va a seguir, no? Y otra cosa que también ayuda mucho es recordar que todos los modos de pensamiento, a excepción del nihilismo, todas las religiones coinciden de que al morir no se acaba, ¿sí o no? Unos dicen que para arriba, unos dicen que para abajo, unos dicen que recto. Ahí eso es lo único que varía, es qué pasa después, pero todos coinciden que no se acaba, ¿cierto? Ah, bueno, pues aquí se le llama de esta manera y volteando a ver la naturaleza, si de un árbol que se muere sale otro, bueno, yo me mantengo abierto, es lo que les digo. Y en esa apertura seguimos explorando y hasta la fecha, pues hay muchas personas que siguen sacando sus propias cuentas y eventualmente sí hay cambios en la perspectiva, pero eso es lo que a mí me ha ayudado, tomarlo así de esa manera aterrizada, más que hablar del Atman o de dónde viene o por la negación del Buda. Y también les Excelente. puedo decir al costo, mire, el Buda definitivamente, que creyéramos en un alma que no cambia, algo que no cambia en el universo, como ya lo podemos ver, es una visión incorrecta. Al costo, siendo fieles a la escritura, porque digo, mire, vaya y véalo, pero ya se le preparó todo, ay, considerémoslo, vamos a ver. Pero de que estamos aquí, ¿cierto? Bueno, buenísimo, lo tomo, me interesa, me interesa. Yo siempre pregunto esto porque es uno de los temas que más. El tema del Ant-Man es probablemente el que más choca a la gente. Sí, es el más difícil. Uh Es el más difícil. Eso y las creencias en un Dios o no. Esos son los únicos dos. De ahí en más, -huh. se puede explorar lo que quiera. La naturaleza del cuerpo, reconocer la saña o la percepción de la mente. Es obvio, es que esto es obvio. Son los únicos dos. Y yo me espero hasta que la gente quiera hablar de ello. Aparte que como monjes tenemos la instrucción del Buda. Si no te preguntan, calladito te ves más bonito. Preguntaron, exploramos a como yo lo veo desde esta perspectiva. Bien, excelente. Mm, Y luego una pregunta sí. sobre lo otro. Porque la última pregunta, así como introductoria, por el resto ya las cubrimos, es, y de hecho empezamos a hablar un poquito de la mente. Mm, Usted vivió 20 años en Asia. Y en 20 Asia años. hay muchísimas creencias sobre, por ejemplo, los espíritus Nat, ¿no? Los En nats Birmania, y los todo. Nat y los amuletos y ese Que tema. son cuestiones culturales que se le pegaron al budismo Ujú. a través de los siglos, sí. Claro. Yo, por ejemplo, en Tailandia, en Myanmar, la gente que yo conocí en Myanmar, los mismos monjes son los que hacen los amuletos. En ese Sí, sentido. sí, depende de monje a monje, vean, no todos, pero Ujú, dependiendo, los que están más apegados, o la fortuna que yo tuve, por ejemplo, con ujú, Venabun Andamala Vivanza, Sayadaw Kamsachara, ellos son de la parte donde dicen, mira, es que nada de esto está en las escrituras, el Buda nunca habló de eso. Sí habló de los 31 reinos de existencia y todo, pero esa parte animista de tener, como sucede en el taoísmo o en el shintoísmo, de querer mantener a los dioses de la montaña, a los dioses de esto y ujú, del otro, contentos para que nos protejan y todo, esas prácticas, los maestros, ujú, al menos con los que yo he tenido la fortuna de ujú, relacionarme, siempre son enfáticos en decir, reconoce qué cosas ve y lee la escritura y qué cosas se le pegaron culturalmente, como le sucedió al budismo tibetano con el tantra, ujú. como le sucedió al budismo chan original, el taoísmo y el budismo theravada, y lo que dicen, vete a la raíz lo más que pueda, lo Y más que pueda. textos, por ejemplo, como la Tanatilla Sutra, que es parte, Ajá, que es parte del Dika Nikaya, ¿no? ajá, Que habla que esencialmente es un ritual de protección mágica, donde están los Catur Maharayas sí. y se los invoca, y ese es un texto que usted considera que está pegado al canon. Bueno, está obviamente en el Está en canon. el canon. Sí que el Buda, por ejemplo, el Metta Karaniya Sutta, Ujú, mismo el Buda lo dio para estar en paz con nosotros, pero no como para servirlos o mantenerlos como una cuestión de temor, que es finalmente lo que muchas personas vienen a los monasterios en Malasia, ujú, que tiene una gran creencia en todos los nats y todos estos espíritus. ujú. A nosotros monjes nos toca estar sacando a las personas que ya no pueden dormir, que ya traen paranoia porque le abrieron demasiado. Entonces, sí el Buda habló de todo, de la armonía que puede haber, cómo nosotros podemos dedicarle los méritos. De hecho, toda la dedicación de méritos, cuando uno dice, ah, ya te,
Tetanang, Upakapati. Cuando nosotros compartimos el mérito, estamos refiriéndonos realmente a los que tienen menos que nosotros, a nivel de Los reinos, pretas. a los petas y a todos los de abajo. Porque pues, si yo le comparto a un deva, el deva está mejor que yo, ¿qué le doy? Es como darle dinero a mi tío rico. Entonces, siempre el Buda especificó de que si apoyáramos y estuviéramos abiertos a todo el espectro de seres que aparentemente sí está ahí, pero no como una cuestión de ritual o de servicio y que los tengamos y que se inventen cosas de gurús, porque por ejemplo en Birmania, ahorita que lo dice, no solamente tienen a los nats, sino también a las personas que hablan con los nats, y de ahí son humanos, que de ahí es de donde se ha generado lo que aquí se da con los lectores de palmas y astrólogos y todo, que se ha dado mucho abuso a nivel económico y a todas las esferas. Entonces, pero, por ejemplo, eso es lo que los maestros dicen, cuidado, no se metan con eso, mira lo que tienes que hacer, tienes que purificar tu mente. Pero, por ejemplo, los cantos de paritana, De de protección, protección, todo eso, eso se hace en los monasterios, se ¿no? hace, se hace, se hace. Para bendición y también para recordatorio de la persona aquí de lo que él puede hacer por sí mismo, estabilizarse, porque siempre se refiere a la práctica, como el Mangala Sutta, que es el de las bendiciones. Cuando uno ve las bendiciones que están dentro del Mangala Sutta, todas son interiores. No fue nadie que alguien vino y te doy la bendición y nos pusieron un rosario en la cabeza ni nada. Todo surgió de la práctica ética, de cuidar la estabilidad mental, de practicar la generosidad con nuestra familia, de desapegarnos, de asociarnos con los maestros, a tener una buena relación con los... Se fija, todas son bendiciones que vienen de adentro, que tenemos que cultivar. Y en la parita muchas veces sí se da entendiendo que el Buda, por ejemplo, las paritas, el Buda no las tenía tanto con los monjes no hablaba de paritas. Dependiendo de dónde estaba la persona, como el Buda habló, como un espectro de personas muy amplio, desde campesinos intocables hasta reyes monásticos, dependiendo en dónde estaba, promovía diferentes enseñanzas para darle seguridad, y mismo nosotros ahora como monásticos o como amigos, dependiendo de donde percibimos a las personas, intentamos darle un cierto tipo de seguridad en donde ahorita se puede digerir. Pero eventualmente cuando la mente ya se desapegaba o se sentía segura en sí misma, siempre volvía al punto, allá estás tranquilo, vámonos a practicar. Esto es lo que te está haciendo daño por dentro. El temor está en su raíz. Y sí, están las protecciones y todo, y depende del estilo del maestro. Por ejemplo, yo con los maestros con los que he estado, que están un poquito más apegados al estudio o a la práctica directa, en las cuevas y así, en la selva, no lo promueven mucho. Está y lo hacen casi por petición. Entiendo. Y esa parte, esa práctica, llamemos la práctica mágica o la práctica así de protección o como la queremos llamar, ¿eso pasa en Occidente o es algo que quedó como de lado y quedó en Asia? Yo he visto, por ejemplo, enseñando a comunidades western minded, con mentalidad occidental. Personalmente yo tiendo, y los que me conocen, rara vez hablo de eso. ¿Ok? Porque una persona que ya tenemos un cierto grado de aversión por el trato que hemos tenido, por el catolicismo, la juventud, ahora hay mucho más informada, en general hay una cierta tendencia a aversión a lo ritualista y religioso. Yo mismo no soy mucho de esa tendencia. Entonces, si yo, a ver, vamos a pedir por los demás y todo esto, inmediatamente surgen las preguntas. Creo que hay tanto trabajo por hacer, por reconocer la negatividad y ego que traemos adentro para hacer algo y purificarnos de adentro, que es la bendición que le puede dar a otra persona. Entonces, yo llego a tener la idea de que en general hay más riesgo o puede ser menos recibido, especialmente con jóvenes y tal. Y entonces yo, por mi parte, cuando es pedido lo hago, pero no lo promuevo mucho. Así vamos a pedir por los demás y como ritualista religioso. Ya de entrada me cuesta mucho trabajo porque no puedo negar a qué equipo le voy. ¿Qué camisa traigo puesta? Es medio difícil. No puedo que la gente ya me vea como algo religioso. Y si yo todavía le doy, vamos a oremos o cosas así, ya me meto yo mismo en problemas. Cuando es necesario, dependiendo de la persona, hay muchas maneras de traer tranquilidad y satisfacción a una persona
sin necesidad de tocar lo esotérico, una cosa extra Ujú, aquí cerca. Y esa aterrizar aquí, reconocer nuestras bendiciones inmediatas y cómo nuestra mente principalmente se está inventando los temores que traemos, ujú, más bien que es una imaginación negativa que está sucediendo, es un atajo eh, claro. ujú. Entiendo, Eh, entiendo. Sí, es una aproximación, aparte quiero decir, extremadamente basada en la Dharma, lo cual tiene totalmente sentido. sí, 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 diré, vamos, pongámonos a trabajar. Sí, hay muchas Ujú. cosas, pero ¿qué vas a hacer ahorita aquí tú? Más o menos. Y acá me quiero preguntar, esto por ahí me trae un poco a su enseñanza sobre la mente, ¿no? Hablando un poquito de la Dharma, ¿no? Eh, Esto de los bucles narrativos, ¿no? Que usted dice que muchas veces entramos en los miedos, como en los miedos de estos dos, y generamos como cosas que benefician el sufrimiento nuestro. sí. ¿Usted considera que ese es el, digamos, es importante sobre todo para un practicante en un mundo más laico, poder entenderlo de esa forma, más que de una forma religiosa o Olvídese, carismática? es súper práctico. Ujú, Ahorita, por ejemplo, la epidemia que tenemos de ansiedad, ¿cómo está subiendo en general en la población? La ansiedad y los miedos, de hecho la ansiedad es una forma de miedo. ujú, Es algo que me estoy imaginando negativo, porque no nos da miedo lo positivo, ujú, no quiero que suceda y es lo que me genera la ansiedad, la anticipación negativa, no quiero que pase. Y el temor. Olvídese, de religioso no tiene nada, de humano. ¿Qué es lo que está haciendo nuestra mente y cómo podemos, a través de las herramientas que dejaron los maestros, sabiéndolo y teniendo bien claro que es de entrada difícil llamar al budismo como religión, porque ujú, pues Buda no era Dios, religare uno, del latín religar es religarse generalmente con una deidad, ujú. utilizando esa metodología, que es como yo la veo, una metodología para hacernos habilidosos de nuestros procesos interiores, claro que es, ahorita mismo yo lo siento como una urgencia. Y de hecho, los retiros que estoy haciendo últimamente en Ujú, todos los lugares a donde he estado yendo, en Asia y en Sudamérica, Norteamérica, están fundamentados en atender con esas herramientas y claridad interior los miedos, ansiedades, estreses que estamos cargando. Y sí que es totalmente aterrizado y pertinente a laicos y monásticos. Y valdría la pena en el tono que percibo en la pregunta, reconocer que independientemente de cómo nos vistamos o el look que tengamos, somos ujú. humanos igual. Y no Bueno, estamos tan lejos, porque realmente cuando yo pregunto en las charlas, ¿quién siente aversión? Soy el primero que la levanto. Y de hecho eso ya abre una, un camino. corta muchas ideas, como mucha gente literalmente ha venido y nos pregunta, oiga, Bante, usted ya no se enoja, ¿verdad? Ya con la asunción de que no, es que a veces sucede, hay impaciencia, ha bajado muchísimo. Entonces, esa cosa no nomás nos level the ground, ¿cómo se dicen? Iguala el terreno. Igual el terreno. Y la persona en ese momento, cuando el terreno está igualado y el monje no está puesto en un pedestal, Ujú, entonces usted es eres humano como yo, y aún así, experimentando las mismas situaciones que yo vivo, ¿puede sonreír? A ver, ya me interesó esto, ¿qué está haciendo? Entonces ya nos ponemos ahí y a mí me gusta por lo general aterrizarlo mucho y yo, la verdad, si me lo dice, soy un ser humano que decidió dedicarse de tiempo completo a esto y se tiene que vestir así porque la forma es así, pero ujú, somos seres humanos todos, ¿qué le hacemos? ujú, Ahí es donde yo siento y espero que la persona sienta lo mismo para poder caminar juntos. Ahora, no se mimetiza. ujú, Cuando una persona, por ejemplo, se postra al monástico, sucedió ahora que fui a la India, en el grupo que íbamos del peregrinaje, hubo una familia, porque es la familia o individuos de esa familia, que sintieron, como yo lo sentí al principio, como que nuestros egos no quería postrarse o agachar la cabeza ante otra persona, ¿no? ujú, Entonces, originalmente la persona dijo, es que mire, usted podría ser mi hijo, ¿cómo le voy a hablar de usted? Me hablaba, ¿cómo te voy a hablar de usted si tú puedes ser mi hijo? De hecho, me lo dijo en tu. lo tuteaba, Entonces, diríamos. tu tío. Y yo le dije, mire, no es por mí como individuo, yo sé que usted puede ser desde Ujú, la edad de mi mamá, sí, pero no es por mí como individuo a mí, es por lo que los hábitos representan y por lo que estamos sembrando de la sanga que queremos que nos dure bien con una buena relación hacia el futuro. La señora lo tomó así un poquito de, bueno, pero después cuando estábamos en el Mahabodhi Temple, ahí en Bodh Gaya, ujú,
hubo un punto donde sucedió una magia. Llegamos a uno de los obeliscos que están ahí, que está dedicado a la reverencia a la sangha. Ujú, Y ahí en ese momento yo, por informar a las personas, le dije, mire, cuando a nosotros, porque yo también respeto a la sangha, yo me postro ante mis maestros y hago el mismo servicio que veo a alguien haciéndoselo a veces que me toca a mí, porque soy el único, yo voy y le cambio el agua, yo voy y le llevo el agua a mi maestro, estoy haciendo exactamente lo mismo y tengo ese respeto y probablemente más, porque lo he visto de más cerca. Y le dije, mire, lo que respetamos de un monje no es la persona, y eso me lo repitieron ujú, muchas veces los maestros, es la ética que él decidió y solamente porque continúe con los hábitos, ya no más por mantener el vinaya y todo eso, eso es lo que respetamos de la determinación que tiene para mantenerlo, el respeto que tiene. La señora estaba enfrente de mí ujú. y yo me pude dar claramente como en silencio. Ahí fue cuando yo dije, ya entendí por qué. Y desde ese momento y hasta ahora, toda la aspereza que estaba ahí puesta del limón. Cuando se humanizó y reconocimos que lo que respetamos no es lo mágico, ritualista, la posición que tiene, como Ujú, lo dijo el Buda, el contenido del carácter de ese individuo. Y ujú, lo que está cuidando y la bandera que representa a lo que está aspirando al menos. Entonces, ahí es donde lo mágico se aterriza y nos humaniza a todos. Seguimos caminando juntos entendiendo el rol que lleva cada uno y la responsabilidad que tiene cada uno ujú. y hasta la fecha, bueno, seguimos con aventuras, ya le contaré mil cosas que van pasando, Está muy bien, está muy bien. pero vamos Ujú. caminando. Y esto me trae a pensar una cosa, ahora que estamos hablando del tema de la Abhidharma y los laicos, porque usted antes mencionaba cuando salía de la ordenación, de las ordenaciones temporales, esto como de un crédito en sí, que uno tiene un crédito abierto, que fue la palabra que Crédito se abierto como laico. Sí, claro. tengo dinero, el refrigerador tiene, puedo abrirlo las 24 Ujú, horas a los sentidos. Y podía hacer y viajar y tener lo que ujú, quisiera. Y cuando ya ujú, no, wow, eso para una mente humana es muy benéfico. Suena contraintuitivo porque el ujú, mundo promueve exactamente, vive del opuesto, ujú, pero ya se lo puedo decir, para una mente humana, al menos para esta, que tiene una tendencia, si ya era artista era porque ya me gustaba la belleza y la ujú. estética, la música, el arte, todo eso. Una mente como esta que tiene una tendencia a lo sensorial, es, no lo puedo creer y me asustaba al principio, pero la austeridad muy sana, Ujú. muy, muy sana. Yo iba a decirle, Adelante, sí, perdón. sí, no, para otra cuestión, digo, pensándolo, por ejemplo, en la cuestión que usted decía de hacerlo de la Abhidharma, ¿no? Y todo eso, Sí, una aproximación que está siendo bastante popular el día de hoy es el tema de mindfulness, el ¿no? mindfulness. Mindfulness, que yo sé que usted ha dado cursos de mindfulness. En mi experiencia, el principal diferencia porque el mindfulness en sí depende, obviamente, hoy hay miles de cosas Miles de de mindfulness, corrientes, sí. de corrientes, pero la de John Kabat-Zinn está basada en una interpretación del vipassana budista, Sí. pero el principal, para mí, diferencia que hay tiene que ver en el tema de los votos, ¿no? El contenedor ético, Sí, sí, obviamente. tiene, estoy totalmente de acuerdo. Y entonces, ¿cómo hace usted? Porque los laicos, aún los laicos en el Theravada, los laicos en el Mahayana y el Vajrayana después tienen más votos en ese sentido, Sí. pero los laicos en el Theravada también tienen votos en ese sentido. Sí, 5 u 8 si quieren practicar un poquito Claro. más, por periodos o tomarlos de por vida, que ya sería un poquito acercándose a la nagarika, al descasado, Sí, al que sí, no sí. tiene casa. Entonces, sí tienen esa posibilidad, sí. Y Ujú, estoy totalmente de acuerdo con usted. Y mire, aquí como monje se me facilita mucho más. ujú, Es más difícil para un laico hablar de ética y moralidad porque se le ve todavía con más así. Y ya de mí como que ya medio se espera. Ah, pues claro, este es ujú, monje, va a hablar de ética en algún momento. Entonces, a mí se me facilita. Una de las cosas que considero hasta peligrosa, porque nos han llegado, nosotros sentaditos en el monasterio, a nosotros ujú. nos llegan todo tipo de personas cuando están en problemas Es- interiores o en su propia ujú, práctica. No le puedo decir, bueno, más bien, la cantidad de personas que practican solamente mindfulness contemporáneo, como se promueve en el occidente, ujú, ¿cuántas personas han llegado? Si no solamente con muchas dudas y confusión, más bien confusión, ujú, o hasta temores y paranoia. Le digo por qué. ujú, El Buda enseñó el octuple noble sendero y de todo ello
Sati, la atención plena correcta, es solamente uno. Y en el occidente algo que ha pasado es, como la ética no vende, no voy a aprender, eso no vende camisas mindfulness ni tazas mindfulness, que eso finalmente se ha movido mucho por la gran industria que es. Porque sí, las personas ven el beneficio, es efectivo. Pero si uno a una rueda, que es la rueda del Dhamma, lo deja nomás con un rayo, pues esa rueda no va a poder andar. Entonces se le quita toda la ética. No hablamos de no mates, no robes, porque eso ya se parece a lo que ya le tenemos aversión, en términos generales, al menos en la juventud. El cristianismo, al digamos. cristianismo. ¿Cómo que no mates, no robes? Respetarás a la mujer de tu prójimo. Tu mano multarás, no jurarás el nombre de Dios en vano. Bueno. Y luego, a ver, ¿qué tenemos acá? Esfuerzo, pues ahí mételo más o menos. La meditación, pues ahí estamos, la meditación sin un poquito de esto. Pero después quitamos dos fundamentales que también se atienden un poco, que sería la visión correcta, el entendimiento de la ley del karma, las 4 nobles verdades, etcétera. Porque hablar de sufrimiento también, o sea, nos gusta no hablar de la ética, pero también el del otro lado, el sufrimiento no lo toques mucho porque qué pesimistas son los budistas, entonces quítaselo. Y también tenemos el pensamiento correcto, que sería el desapego. ¿What? Hablar en nuestra cultura de desapego. Cuando se habla de desapego en seco, yo lo he visto, porque lo he hecho. Es como ponerle sal a una herida abierta. En nuestra cultura, a nuestras mentes, o especialmente al deseo que nuestra mente carga, la palabra que no lo podemos mencionar es soltar algo, renunciar a algo. No le gusta a la mente que nos digan qué hacer, especialmente al ego, ¿no? A nuestros egos. Entonces no le gusta, entonces quítaselo. Queda un poquito la meditación, el esfuerzo ahí medio lo colamos un poquito y el sati. La rueda no puede andar con 3. Entonces muchas personas empiezan a practicar mindfulness. ¿Qué está haciendo mi mente? ¿Qué está haciendo mi cuerpo? Perfecto. Funciona hasta un punto. Pero en cuanto se abre una caja interior de alguna cosa que sucedió en el pasado, una aversión, un miedo, lo que sea, como no tenemos el fundamento de las otras partes de sila, toda la ética que nos quita toda la culpa, nos da confianza, dignidad interior, sé que no le hago daño a nadie, sé que estoy mejorando la condición de los demás, esa fortaleza interior, como no se habló de ella, a la hora de que yo ya veo todo lo que está sucediendo en la mente, ahí es donde me da, en dónde pongo lo que abrí de la cajita. Entonces yo considero, y qué bueno que se está hablando de esto, que necesitamos con mucha responsabilidad todos nosotros irnos a la raíz y de la manera en que sea. No quiere decir, habrá personas, yo sé de personas que hacen su vida dando cursos de mindfulness. Adelante con su empresa, que lo hagan. Nosotros como monjes, como saben, no lo podemos hacer, no podemos cobrar por eso. Y de hecho el Buda nunca lo dijo que se cobrara, pero bueno, si se va a hacer, mejor que trabajen en eso que vendiendo, no sé, droga o lo que sea, ¿no? Sería mejor. Pero sí que se intenta incluir sila, samadhi, paña, el cuerpo completo de la enseñanza, porque por algo el Buda, con su visión, lo pudo ver, que si no tenemos una buena raíz, el árbol no va a crecer bien. Y si el árbol no crece bien, no hay fruta de la sabiduría. Y si no hay fruta, que es finalmente para lo que practicamos, no nomás para la paz y la eficiencia, necesitamos tomar todos los rayos a nuestro propio ritmo y que los maestros occidentales yo invito a que se tome esa responsabilidad y belleza también. Va a ser más difícil hablar de la ética, pero hay maneras de hacerlo de una manera aterrizada con todo, yo digo. Sí, yo creo, totalmente de acuerdo. ¿Estás de acuerdo, verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Yo, a ver, esto por ejemplo a mí me pasó de que hoy están usando mindfulness para francotiradores. Claro. Eso, como budista, claro. No, claro que funciona. Claro, funciona. Lo que pasa es que como budista me parece, a mí personalmente, ¿no? De vuelta, opinión personal, un horror. Pero se moriría, pobrecito, si estuviera muerto. Sí. Y mire, me acaba de recordar un ejemplo que hay en el Abhidhamma, cuando describen el ingrediente mental de Samadhi o la concentración de la mente, justamente dan Dice, mire, una persona, un cardiólogo que está con una operación de corazón abierto, tiene 2 minutos, o se le muere la persona, tiene que hacer lo que tiene que hacer, la concentración que tiene es así, o está un francotirador esperando que se asome por la ventana con la intención de matarlo por dinero, de lo más ruin que puede haber. Los dos tienen una concentración muy fuerte.
la concentración por sí misma es buena o mala. Ujú, Y ya es donde uno dice, depende de la mano que esté atrás de la concentración. Ahí se pone bien interesante y todas por eso el Buda, a la hora de que da el Novo Erecto Sendero, habla de Sama y tiene ujú. Micha, tiene el correcto y el incorrecto de Doctor. todos. Por algo lo dijo. Mira, Ujú, si la concentración la utilizas con una intención negativa, pues va a ser mucho mal, va a ser peligrosa que alguien tenga ese entrenamiento, si va a ser el ujú, mal. Pero es que eso ha sido toda la vida, hasta con los cuchillos. Con un ujú, cuchillo curamos a alguien o matamos con lo que depende es la mano. Entonces, sí, con el entrenamiento interior, ujú, así como un boxeador, ujú, tenemos una responsabilidad extra. Un boxeador es peligroso que se pelee en la calle, es un crimen para un ujú. boxeador hacer eso. Debería de ser un crimen para los meditadores Está, algunas actividades mundanas, porque su mente está... ujú. Sí, igual la gente que lo hace ahí, lo hace los gobiernos, por lo cual en ese sentido los gobiernos lo impulsan para eso. Sí, Es el problema para mí de descontextualizarlo. Por eso esa es tantas la preguntas palabra, de... Ujú. descontextualizarlo y quitarle cosas. Sí. No, no, por eso digo, por eso todas mis preguntas tienen que ver con esto del contexto, ¿no? Mm. Cómo lo pudo ¿Cómo se generar. puede adaptar ahora en nuestra cultura? Ujú. Entonces, ahí yo le quiero hacer un par de preguntas por ahí un poquito más técnicas, siendo que ya estamos. Pero primero, ¿está bien? ¿Quiero un poquito más de agua? Estamos bien aquí, ¿Un todo té muy bien. más? No, ¿Un estoy té bien, más? ¿Eh? todo bien. Quizá un poquito más de agua y Sí, ahí por voy favor. tomando traguitos. Estamos aquí. Mira. Gracias. Si quieren un caramelo, por supuesto, No, minerales, están aquí. gracias, mire, para poder hablar ahorita mejor al final. Perfecto. Gracias. Entonces, ahí le quería preguntar. Lo primero que Usted le... está bien, Sí, estoy perfecto. todo bien, todo muy bien. Entonces, le decía, me gusta, yo estuve leyendo sobre el tema de método de atención que está haciendo en el monasterio Pañabumi, si no me acuerdo mal. Es un 50% que dice 50% en el cuerpo, 50% En la en mente, la ¿qué está mente, el haciendo la mente? arquitecto, como lo llama, El mínimo, mínimo. que ese es el mínimo, 50-50. ¿Me puede contar un poco cómo es este balance y cómo es Mm. esta... Mire, este balance yo lo aprendí el venerable Uttejaniya y lo Ujú, utiliza específicamente, se puede utilizar en todo y es ujú, muy útil, pero él lo habla inicialmente en la meditación hablando. Entonces lo que él dice, mira, si la otra persona habla el mismo lenguaje que tú, si habla español la otra ujú, persona, no necesitas mucha atención para estar así, para entenderle lo que te va a decir. Mínimo, el balance mínimo que él dice que es óptimo, el óptimo, dice, como lo más importante que sucede en una conversación es lo que sucede adentro de nosotros, porque de la reacción que tengamos interior depende lo que nosotros le brindamos también a la otra persona. ujú, La responsabilidad que tenemos, no somos responsables de lo que diga la otra persona, pero sí de lo que salga de nuestra boca. Él dice que el mínimo justo sería tener 50% de atención, como empezar a hacer experimentos, 50% de la atención en el cuerpo, anclados, por ejemplo, ahorita mismo lo he estado haciendo. Siento el peso del cuerpo o el toque de la silla en la espalda o la ropa. ujú, La mente está anclada en el cuerpo, ya está haciendo algo de kaya, como el satipatthana, ¿no? Está haciendo algo de kaya, se está ancladita. Y otra parte en chita, ¿qué está haciendo la mente? ujú, Sus movimientos y sus intenciones. Un poquito de la pregunta, ¿por qué quieres decir esto? Entonces, ese 50% mínimo se está ya utilizando en eso. El otro 50% en escuchar, en reconocer la conversación, etcétera, etcétera. Ese es como mínimo, pero cuando una vez que se nos ocurrió preguntarle, dice, jueguen con esos porcentajes, y yo le pregunté, de hecho fue el que le dice, maestro, ¿y usted qué porcentaje utiliza? Dice, como afuera ya sé lo que está pasando, y adentro es lo más importante, yo utilizo 70-30. Y algunas personas dijeron, maestro, pero eso no es irrespetuoso, que no le está poniendo atención a la otra persona. Y él nos dijo algo maravilloso. ujú, Dice, al revés, me estoy cuidando a mí de lo que le estoy dando al otro y estoy cuidando al otro de lo que le voy a dar y la presencia que voy a tener en lo que me está diciendo. De todos modos ya estoy entendiendo y la conversación se va bien y voy a saber cuidar cuando a esta mente no le guste algo y tenga una reacción. La voy a poder reconocer en el cuerpo o en la mente misma cuando haga un juicio de lo que se escuchó, de lo que sea, y lo voy a poder atender a tiempo por el espacio que me estoy dedicando. ujú, Entonces, eso después de hecho, a la hora de que uno está hablando, como ahorita, tiene un porcentaje de atención dentro, el otro fuera, la mente tiende a relajarse, porque nuestras emociones o reacciones no nos asaltan.
que es lo que a menudo en la vida cotidiana nos desbalancea. Lo que hace uno es, después de terminar esta conversación, lo único que hace es ir ajustando. Cuando estoy en silencio en la calle y caminando y solamente viendo las construcciones como ahorita al llegar, wow, uno puede tener 90-10 o 90-80. 90 dentro y uno está realmente utilizando el momento que van en el automóvil para practicar anclados en el cuerpo, sabiendo claramente qué está diciendo la mente y sus intenciones, reconociendo, le damos gasolina o no, y diferente balance. Está uno en contacto con alguien más, dependiendo de la premura o de la importancia que tenga el tema, ahora sí ya. Y si tiene que salir, por ejemplo, si una persona se cae y hay que atenderlo, ¿qué necesita? Afuera. Pero de todos modos adentro, un porcentaje, podemos irlo variando y es una herramienta muy, muy práctica y que nunca nos permite que nos abandonemos, no nos soltemos a nosotros. En cuanto nos soltamos, pues esta mente queda a la deriva y ya sabemos que su tendencia pues es los hábitos que ha cultivado pues casi ciegos. Entonces, para ver si entendí, voy a intentar hacerlo en mis palabras. Sí. Lo que estoy planteando es esencialmente como dos modos, ¿no? Dos modos, digamos, que son modos de chita, pero son modos en los cuales el manas, por así decirlo, va por diferentes lados. Ajá. Tiene el modo, digamos, de perceptivo sensorial externo, llamémoslo así, el cual tiene que ver con lo que uno escucha, lo que uno ve caminando por la calle, la percepción así. Y un modo que tiene que ver con un discurso más interno, los fenómenos de la mente. Que la mente se está viendo a sí misma al mismo tiempo que está experimentando. Sí. Entonces, lo que usted dice es, el truco está en balancear esto para darse cuenta esencialmente la libertad. Yo lo pienso, si lo pienso en términos más, como lo pensaría yo, es entre el Spartan, el contacto, y el TANS, la sed en ese sentido, la reacción, si usted puede hacer un espacio en el medio, es el momento de liberación. Se libera las reacciones. Y ahorita que lo dice de esa manera, usted de hecho está describiendo los eslabones del Patichamuppada y es entre el contacto ya va a suceder porque tenemos cuerpo, claro. Una marrupa. O sea, ya tenemos cuerpo y los salayatanas, los 5 sentidos ya están ahí. Y mientras que estemos vivos, van a ir bajando en su claridad, pero van a estar encendidos. Surge el contacto y la sensación. Eso es Vipaka. Hasta ahí vamos en fruto. Eso es lo que nos dio el hecho de que nuestros ojos puedan ver lo que puedan ver y que estemos aquí viendo lo que estamos viendo. Sí, porque aparte sin Namarrupas no podemos pensarlo. Exacto. Entonces bien Namarrupa hasta acá, ya llegó. Pero aquí es justamente lo que usted acaba de describir. Uno establece nuestro puesto de contemplación y de administración antes de que surja la reacción negativa. En el Patichamuppada se refiere nomás a deseo. Pero recordando que el deseo es quiero o no quiero. De todos modos dije quiero. Entonces loba y dosa ya está ahí. Y la ignorancia que está por encima de ellos, que es quién quiere, quién no quiere, yo, mío, etc. El ego, la visión incorrecta de nada, ¿no? Pero si nosotros establecemos, como ahorita lo dijo, nuestro punto de contemplación en esa inflexión, uno, no te me vayas ni a la aversión ni al deseo, y uno ya toda la experiencia la empieza a canalizar a la sabiduría, al entendimiento, a la paz y hasta las bromas de caras, ahí en ese punto. Y uno puede empezar a jugar qué tanto está con el exterior o qué tanto voltea el radar a la mente misma. Pues qué tanto, es como este movimiento, qué tanto se va, la mente está comentando lo que ve, ahorita está, pues veo, oigo, tal, o la mente está así, o un punto, que pues, como si lo viéramos ahorita con la cámara un poco de perfil, está viendo a la mente y a la experiencia, y puede darle 60-40, 70-30, 90-10. Pues nomás es como si nos pusiéramos en ese puntito, sí, algo así. Excelente. Entonces, estoy más o menos entendiendo ahí. A mí creo que en el Mahayana no se plantea así, ¿no? Digamos, pero con ese modelo del Mahayana, lo que es interesante es que cambiaría el porcentaje. Como maestro decía, cuando decía 70-30, entiendo que 70 es 70 interno. Claro, el Mahayana tiende a ser el 90, por posible, afuera, como una forma de entrenar lo interno, digamos, por así decirlo. Pero me parece que en ese sentido, o sea, son como estilos de entrenamiento. Y uno puede variar. De hecho, está el 100% porque es el que se quiere evitar. Cuando una persona está así, y totalmente el 100% en la conversación está internamente perdido. Tiene reacciones, enojos o tristezas que ni siquiera se dio cuenta. Ese sería el no. Dentro de eso, uno puede hacer experimentos. Y ya les digo, cuando uno hace experimentos, llega un punto donde uno empieza a jugar con los porcentajes.
Y llega un punto donde uno tiene 100% y él, no nomás yo, sino otra persona, llegó el maestro asustado, maestro, estaba platicando con alguien y de repente lo vi. Estaba tanto el 100% adentro que la cuerda del oído se cerró. O sea, imagínense, demasiado adentro. Pues ni 100 adentro, ni 100 afuera. Encontrar ese punto medio. Y claro, hay diferentes prácticas. Por ejemplo, ahorita que mencionó el Mahayana, a la hora de que uno está practicando meta, ojo, el porcentaje cambia. Y no se diga en la compasión, uno está en el otro y varía, pero nunca sueltes. Como dice un maestro querido, deja que la cometa vuele tan alto como quieras. Nunca sueltes la cuerda. Cuando soltamos la cuerda, terminaba ya enredada en los cables de la mente. El problema de la famosa empatía, ¿no? Que yo siempre digo que por ahí está sobrevaluada, que es, en mindfulness habla mucho de empatía, que es me pongo en el lugar del otro y sufro como el otro. El problema es que si el otro está mal y yo me pongo mal, no hicimos nada. Lo único que hicimos es subimos más sufrimiento en cualquier caso. La compasión se puede contaminar. Si reconocemos el sufrimiento de los demás, vemos que no podemos hacer nada de ello, ¿cuántos de nosotros inhabilidosamente nos hemos deprimido, enojado, molestado con el perpetrador o lo que sea, haciendo lo mismo que queríamos? Entonces, reconocer que hasta nuestras cualidades nobles, si no estamos atentos, el amor de apego, la compasión de mimos, tristeza, depresión o ira, y la murita, la felicidad de frivolidad. Si todo es bueno, pues nada vale. Por eso la ecuanimidad, la importancia de que sea el centinela. Y a ver, ya sé qué está sucediendo y ahora estamos hablando de justamente ese porcentaje, está hablando de esa visión interior. Reconocer el movimiento mental a la hora de la experiencia. Quita no pasa nada. Estamos reconociendo y vamos por cada lado. Y esto me trae a pensar un poquito, porque una cuestión que hay, por ejemplo, yo sé que Pañabum, donde usted tiene su monasterio, tiene este sesgo, si quiere, latino de la acción comprometida, ¿no? El budismo está, aparece y desaparece a veces. Hay maestros que son más social engaged, por ejemplo, Ambedkar, por ejemplo, Thich Nhat Hanh, ¿no? Y maestros que son bastante en contra de esos, ¿no? Y de diferentes lugares. Y y entonces la pregunta sería, pensándolo en esta idea de fijarse siempre purificar lo interno para que uno da, ¿no? ¿Cómo ve el lugar del entrenamiento en relación al campo de lo social, al campo de la protesta, al campo del compromiso social? Mire, protesta yo la tengo fuera de la... Al servicio sí está dentro. Protesta no. Entonces, yo lo que, mire, lo hago por la necesidad que hay. En donde está el monasterio, en el pobladito más cercano, se ven unas cosas y hay adicciones muy fuertes, hay dealers. Hace poquito se incendiaron coches en las calles a cuadras del monasterio, se incendió uno de esos coches. Hemos escuchado que está muy dura la situación ahí en México. La situación, entonces, por mi parte, ¿cómo no hacer? Uno. Dos, ya la tendencia natural, eso depende del individuo. Ahorita que comentan maestros que sí, maestros que no. El Buda, de hecho, en la enseñanza, ya había tendencias en los maestros. Había quienes se les daba más al servicio, o Mahakasapa, que fue un monje que está totalmente en su derecho, que se va a la cueva y practica asceticismo. Y se lo puedo decir dentro de mismos monjes latinos, que somos pocos, o monjes en general de mis hermanos, cada uno ya tiene su tendencia. Yo tengo amigos, como he comentado, que físicamente y intelectualmente intentan no tener contacto con la comunidad laica. Tengo amigos monjes que son introvertidos y aunque han querido ayudar, se sienten incómodos a la hora de intentarlo. Por mi parte, por las características, después de haber sido músico, el contacto con los demás, ese era mi trabajo. No solamente ya me sentía cómodo, sino que entrené para poder contactar antes con la música, ahora con la palabra, con mucha gente al mismo tiempo y poder nadar juntos en un tema, ya sea musical o ahora en un tema de enseñanza. De enseñanza, claro. Entonces, basado en esas características, más en mi caso, que cuando yo empiezo a enseñar, mi mamá me pidió que enseñara. Ella fue la que, yo tenía la idea, me voy a México
construimos el monasterio con los ahorros que había hecho de mi vida laica, era la idea, de ahí se construyó. Entonces, como ya no podía usar, cuando renuncio al dinero, pues ya no se podía hacer, te compro algo para mi ex esposa para que pueda rentar una casa y ya pueda vivir sin trabajar. Y de ahí se hizo con la otra parte del monasterio. Mi idea era llegar y trabajar y meditar solo. Pero cuando mi mamá un día en su cocina, estoy en su cocina, me ofrece un tecito así como estamos ahorita, va al baño, cuando regresa se queda parada en el arco de la puerta, en el marco de la puerta. Y a ver, y me dice, ¿por qué? ¡Ja! Nomás eso dijo, ¿por qué? Pero con un tono, ya sabe, cuando nos conocemos a nuestros padres, y yo, ¿por qué quema? Ella lo traía. Yo ya de monje esta vez, ¿por qué dejaste a la pareja? Música, los conciertos, los viajes. Ella es melómana, maniática, yo crecí con... ¿Por qué? Entonces yo le digo, ¿quieres de veras saber por qué? Eso, ya vi que era me estaba haciendo una pregunta. ¿Sabes por qué? Y le dije, pues vamos a necesitar un tiempo para poder explicar para qué. Queremos reunirnos para irte explicando por qué me hice monje y por qué dejé todo eso. ¿Quieres? Y así empezaron las sesiones con él. Empiezo a enseñar. Pero después, al principio, estaba ella y dos amigos que también me habían preguntado que había estudiado eso. Ya lo verán en el canal de Anatomía de la Mente, es un grupo pequeño, fue creciendo. Una vez un alumno no pudo venir y le dije, se me hizo fácil, bueno, grabamos. Grabamos la sesión y la subimos. Y ya después empezó a llegar más gente. ¿Por qué lo hablo de esto ahora con las adicciones? El hecho de que yo me haya metido a las adicciones, en una de esas llega uno de los guías de los centros de rehabilitación. Escucha la enseñanza, no había dicho a qué se dedicaba, vino varias veces muy interesado, haciendo preguntas y preguntas, y después en una de esas me dice, Pante, tengo yo a todos mis maestros de los centros de rehabilitación, heroína, cocaína, alcoholismo y de todo, ¿podría traerlo? Claro, tráigalos, esto les va a servir muchísimo para atender a los muchachos, tráigaselos. Vinieron. Después de ello, oiga, Avante, tenemos unos centros, ¿podría venir con los muchachos? Mire, fue una ola que comenzó mi mamá y después de eso, empiezan a venir los doctores, empiezan a venir los padres, vinieron dos padres que supieron que se estaba algo ahí, o esa fue un poquito tensa inicialmente, pero salimos elegantes. Vienen los de un directorio del hospital y me dice, se puede utilizar en partes de la enseñanza del Buda para humanizar un poco. Veo que los jóvenes están tratando a los pacientes como si fueran objetos y también están muy estresados. Ya estoy viendo los beneficios de la práctica. ¿Podría venir al hospital? Mire, yo no fui al hospital, yo no fui a los centros paliativos. El paliativo surgió es de uno de lo que siento más satisfacciones de las personas que están, herramientas que están desarrollando las personas que cuidan a las personas muriendo. Eso es lo más satisfactorio hasta la fecha. Empecé a ir a los centros de drogas, empecé a atender a los maestros de los centros, a los hospitales, los centros paliativos, las universidades y todo, fue de gente. Entonces, con la tendencia que yo también tengo, debo decirlo de la manera más humilde que me sea posible, de apoyar en lo que me sea posible. ¿Cómo les iba a decir que no a los del paliativo, a los del hospital para mejorar a mi propia familia, a los de las drogas, que tenemos un problema, ya ve el tamaño que tenemos? Fue como dentro de la generosidad que yo pueda tener en tiempo, la necesidad, pues se generó una cosa que yo no lo planeé. Una cosa de, regreso yo a hacer servicio o estoy en contra de esto. Nunca he estado en contra de nada, estoy en pro de... Tengo esa frase de cuando le dijeron a la Madre Teresa, oiga, Madre, la queremos invitar a una manifestación en contra de la guerra. Les dice la Madre Teresa, ay, queridos, fíjense que para una manifestación en contra de la guerra no voy a tener tiempo. Pero si un día hacen una manifestación en pro de la paz, entonces desde esa perspectiva yo estoy así con eso. Y es para el bien y para cultivar, adelante. Y las condiciones y la necesidad, ahora le voy a decir ya en mi intimidad, y como casi confesión, pues dándome cuenta que la
Hay momentos donde yo he tenido que, ya se han hecho movimientos, cuando me di cuenta que no era posible, hay tantos centros de adictos, que estar yendo, me la pasaría viajando y haciendo solo eso. Fue por eso que se diseñó ahora un programa para entrenar a los psicólogos y a los trabajadores sociales y a los terapeutas que están ahí, y ahora está siendo mucho más efectivo. Pues por eso fue que me metí y estoy contento. Pero les debo decir que por el otro lado, sí ha tenido un costo de práctica, porque tengo que seguir. Ahora, hablando de otro porcentaje, ese es el porcentaje delicado ahora para mí. ¿Qué tanta energía, porque es energía física, intelectual y tiempo, se va a dedicar al servicio, cuanto a mi propia práctica? ¿O cómo puedo encontrar una manera de ser eficaz para servir lo más posible y al mismo tiempo estar practicando, que se puede, pero hay más distracciones, obviamente, y darme los espacios de silencio de regresar? Esa es mi encrucijada. Pero ya más o menos tengo una, que lo he hablado con mis maestros. Normalmente tengo 4. Los 4 les he hecho la misma pregunta. ¿Te puedo preguntar cuál es? Es el norte que le dijeron. Y el norte, primero, ellos fueron quienes me hablaron de ese porcentaje. Tienes que determinar. Y uno de los maestros, dentro de Armed, de lo que todos dijeron, uno de lo que dijo uno de los maestros se me hizo muy fundamental. Dice, mira, si el servicio, él también sirve, él entrena monjes, es un entrenador de monjes. Yo también sirvo, dice, pero si el servicio empieza a tomar más del 50% de tu energía, tarde o temprano vas a tener pérdida. Y él estudió finanzas. Entonces, si estás invirtiendo más en lo que se gana, tarde o temprano no te van a salir las cosas. No puedes dar más del 50%. Otra cosa que otro maestro me llamó la atención fue a que depende, y eso yo no lo había considerado, del momento en el que está uno en su vida. Me dijo, a ver, ¿cuántos años tienes ahorita? Tú velo también. Piénsate de aquí a 10 años, ¿vas a poder estar viajando lo mismo que ahora? Y eso, ay, maestro, ya le entendí cómo está la cosa. Él habló de los porcentajes y aplicarlo al tiempo. Otro maestro, el venerable Jan Bram, que es mi maestro directo, pero tuve una entrevista, hablamos de esto. Él también me hizo ver, él me dijo una cosa muy bonita, y me dice, mira, 10 años, de aquí a 10 años, puedes voltearme y darme una patada, si quieres, pero yo te aseguro que te vas a agradecer a ti mismo por no haber parado. Va a ser tanto el bien que le hiciste a tantas personas, él lo dice, habiéndolo hecho él mismo, va a ser tanto el bien que te lo vas a agradecer. Y me dijo, el Dhamma, en inglés me dijo, it's the greatest thing you can ever possibly, la mejor cosa que jamás puedes hacer. Eso. Y si le digo ya lo más valioso que me dio mi preceptor, él me enseñó diciendo, mira, yo estoy intentando cruzar el mar del sufrimiento. Se quiere hacer una rara. Mi bote, quien quiera subirse a bordo. Pues ahí fue donde yo, entre el camino del Bodhisattva, que se habla tanto en el Mahayana, ¿no? Y que también existen los Bodhisattvas en el Theravada, ahí cuando mi maestro dijo eso, ahí fue donde yo dije. Entonces, ahora ya nomás es cuestión de adaptarse, dependiendo de la edad que tengo ahora, que son 51 años, y yo lo proyecto, de aquí a 65 o 60 voy a poder estar moviéndome, ya la rodilla ya duele, no lo dolía antes, adaptarse al cuerpo, intentar al mismo tiempo ser lo más efectivo, pero ya se tiene una visión y el apoyo de todos ellos, y yo también tengo que revisar en el practicómetro ¿cuánto es posible? ¿Dónde ando? Dependiendo de que, cuánto es posible, y si ando muy bajo, con la responsabilidad de saber, ando bajo, qué tipo de servicio voy a dar, cualquiera de nosotros. Ser responsable de esa medida y tener la conciencia, ojalá esté presente, de si saben que ahorita la mente anda baja, en energía o en estabilidad o lo que sea, y en ese momento responsablemente que Dios puede ser un retiro. Entonces, en el año también estoy intentando irme yo de retiro, hacer mi propio retiro. Cuando lo doy, también aprovecho la oportunidad
a la gente, también lo estoy tomando. Ujú. Entonces, sigue siendo un reto. Es un reto. Es el reto. Y por ejemplo, estos compañeros que usted decía, porque en el Mahayana, el Bodhisattva, yo sé que obviamente en el Theravada, por más que el Bodhisattva sea Maitreya, por así decirlo, el ideal sigue estando, y el ideal del Yuga, el ideal de Karuna, Maitreya, son todos, están ahí. Para todos. ¿A quién le da más énfasis que otro? Pero, por ejemplo, en este caso, sus compañeros que no quieren tener contacto con nadie, ¿no? Que no sea monje. ¿No están de alguna manera incumpliendo un poco con eso? ¿Por qué? Porque cuando uno se ordena, Ujú, el Buda, fíjese, en las escrituras uno encuentra que el Buda solamente mandó a enseñar a los ujú, arahants. ujú, Cuando el primer batch, ¿cómo se dice? El primer grupo de arahants se ordenó, fue cuando el Buda dice, ahora sí, espárzanse en todas direcciones, que no vayan dos en una misma dirección, y ujú, ahora sí lleven el Dhamma para el beneficio de los muchos, por el benefit of the many. ujú. De hecho, en las escrituras, el Buda siempre puso al monástico a primero se estabilizara y tiene sentido. ¿Cómo vas a Ujú. Sí, mover? sí, Pero enseñar en el obviamente. camino uno puede ir ayudándose. Por eso yo digo, como humanos, vámonos juntos. Es que todavía no termino, pero podemos caminar. Y debemos también reconocer que ya tengo más tiempo caminando y muchas cosas que probablemente vas a enfrentar, ya las enfrenté. Y ojalá, mientras que tú sigues, ojalá, y que ese es el reto y el beneficio que tiene de enseñar, cuando los alumnos empiezan a empujar al maestro Ujú, haciendo preguntas que quizá no había considerado, es una bendición, es un regalo que nos están dando, porque estamos practicando gratis. El sufrimiento de otra persona, cuando una persona viene con un sufrimiento que yo no he experimentado, me hace pensar en una solución basada en las escrituras para que le pueda ayudar, me doy cuenta que le ayudó y yo aprendí gratuitamente sin haberlo sufrido. ujú, Entonces, ojalá el empuje del estudiante, y si uno no para, pues sigamos caminando, y si nos igualamos y el potencial del alumno pasa, pues ya aprenderemos juntos. Pero sí, en las escrituras el Buda solamente mandó a enseñar a los que ya habían llegado al final, porque es el que ya llegó y ya soltó todo. Entonces, no es egoísta porque primero tenemos que liberarnos. Es también parte del derecho del monástico. Si solamente quiere ya salirse, de hecho, para eso nos ordenamos. Cuando uno no se ordena en los votos, al menos en el Theravada, ujú, no se establece, ¿vas a servir a los demás? ¿Sí o no? Sí, no existe esa palabra. Es entrar al clan de los Sakyas ujú, para salir del samsara. Entonces, los monjes no están incumpliendo nada, y le voy a decir que no siempre, no es que no hagan nada. Muchos de ellos son traductores, porque están ahí, están estudiando, se están dedicando, están haciendo una contribución, no es pública, pero sí pública. Otros simplemente, y también están las escrituras en los sutras, con tan solo seguir teniendo en el 2026 seres humanos que reconocen la importancia y la posibilidad de liberación absoluta del sufrimiento, solamente que existan seres humanos, ya no más todo ujú. lo que tenemos. Si existen vendedores o futbolistas y modelos, imagínense también tener ese tesoro de que existan seres humanos como nosotros que le vean el valor al cultivo interior y que se dediquen de tiempo completo a ello. Ascetas, gurus, sadhus que estén ahí upholding y poniendo a prueba la enseñanza para el bien de todos nosotros, o sea, manteniéndola viva, Ujú. en carne, más lo que pueden dar. No se diga si se iluminan, imagínense tener iluminados si lo logran. Entonces, de ninguna manera, si una persona llega a pensar que es un acto egoísta, y me lo han dicho directamente, hasta sirviendo a los demás, oiga, y ser monje no es un acto egoísta. El propio suegro, ex suegro, Ujú. me lo dijo. Esto. Entonces, no sé por qué dijimos que no íbamos a querer, no queríamos tener hijos. Ya cuando me vio de monje, digo, no, estos definitivamente no me van a dar un nieto. No, pero yo digo, Ahora menos. el tema de Sí. ser monje, digo, es cuando uno es, no, cuando uno es un monje y de alguna manera estando las posibilidades para que enseñe, ¿no? Estando las posibilidades para que ayude al resto de la gente, no lo hace. El Mahayana, por ejemplo, eso es una rotura de votos, ¿no? Uno toma votos en cuanto uno tiene capacidad, obviamente de acuerdo a la capacidad de uno y de acuerdo a la capacidad de la persona que venga, pero una vez que uno toma votos para ordenarse, debería enseñar si es requerido en ese sentido. Pero cabe mencionar que, por ejemplo, Ujú. de estos monjes, siendo Sí. justo, muchos los que he escuchado que dicen que no quieren Ujú. tener contacto con la comunidad laica,
Y los he visto enseñando a monjes. Ah, ok. ¿Se fijan? O sea, están Ujú, dedicándose a la universidad. Son catedráticos que están ahí dedicándose a la universidad. Que se mantenga sana. Y de que hacen servicio, lo hacen. sana en el sentido de que no haya laicos. No, 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 de que continúe fiel, de que continúe activa, de cuidar los múltiples aspectos de entrenamiento físico, como hacer los hábitos, como cortar el cuenco, el vinaya, el estudio y Ujú, la práctica, o hasta cuidar del monasterio mismo para el buen flujo. O sea, todos en general sirven de una manera. Hay cuales han hecho libros de ujú. su práctica, siempre se hace algo. Y si se les pregunta, yo creo que sí lo hacen, pero dentro de sus preferencias intentan no. ¿Por qué con la comunidad laica? Porque la comunidad laica, yo salir de hecho del monasterio es arriesgarse más. ¿En qué sentido? Cuando uno está, mire, nomás si yo estoy en la cueva, en la jungla, Ujú. imagínese, nomás, imagínese estar adentro en la jungla, en una cueva, el impulso sensorial que tiene uno, o estar en el aeropuerto de Buenos Aires. En mi experiencia, yo habiendo hecho retiros en ríos de oscuridad, en cuevas en el suelo, incluso en general, no sé, por lo menos a mí en mi experiencia personal ha sido que cuando yo he hecho retiros de oscuridad, la misma mente produce tanta historia que en realidad es lo mismo. Sí, pero bueno, no es lo mismo. A nivel visual, por ejemplo, Ujú, en la cueva no tiene uno anuncios o marcas o más personas. Entonces, ujú, a nivel pestaña de percepción, bueno, es lo mismo. Ahí está mucho más sobrio. Entonces, a la hora de salir, la mente se tiene que cuidar. Está mucho más neutro en una cueva, que lo único que tiene es tierra alrededor, ujú, algún murciélago que llegue o árboles. ujú, Y cuando está uno en medio de la ciudad, uno tiene que, el Indriya Sambara, el resguardo de los sentidos, tiene que estar uno más atento y tiene que poner más energía que cuando está solo entre puros monjes o solo en la cueva, que en un aeropuerto con Shiseido y Louis Vuitton y autos y gente y todo. Entonces, en ese sentido, a eso es a lo que ellos también, y también la frecuencia de los gustos, reconociendo que nosotros, los monásticos, al menos yo ahorita, en esta vida he sido más laico que monje. ujú. Hay muchos más, bueno, más años de laico que de monje. La tendencia y gusto de la mente sigue ahí, o al menos el recuerdo. Mientras más se asocie uno con esos gustos, Ujú. pues tiene que estar trabajando más. Entonces, por eso, por cuidar su práctica, intentan los monásticos. Y de hecho, el Buda, cuando se ordenaba a alguien, nos mandaba a jungla, nos mandaba a Ujú, sentarnos abajo de un árbol y por algo lo hacía. ujú. Se Entonces, sigue sirviendo de diferentes maneras. entonces, para usted es clave, digamos, para la transmisión del budismo, que es lo que estamos hablando un poco, sería clave la formación de más monásticos en nuestros pueblos, para poder mantener esta forma de práctica viva, por así Sería decirlo. bueno porque, como le Ujú, digo, la demanda es más grande que la oferta. ujú. Yo hay momentos donde no puedo. Ah, no, sí, sí, no, Este no, mismo no puede ser. viaje, Sí. hubo 2 países que les dije, queridos, no, imagínense, 3 retiros, si ya hacer 3 retiros, Es uno un atrás del montón, otro sí, es un sí. montón, guiándolos. Y 2 países más, no, Sí, es eso un... no. Y ahorita mismo yo salí de México ya cansado. Mire la demanda, el año pasado fueron Ujú, 11 países donde se compartió. ujú. Ese ritmo no se puede. De que se necesitan monásticos, se va a necesitar gente, y también porque al menos en español, los que estamos nos vamos a morir de aquí a poco. ¿Quién va a Esperemos que continuar? no, por favor. No, sí, Larga por, vida, por, por por más favor. que sea, más que sean 30 años, 40 años, ya está. Ujú, Entonces, se va a necesitar una nueva generación inspirada, y me da gusto que estemos picando piedra y se esté abriendo un poquito más la relación, cómo se le ujú, trata al monje, se entiende lo que hace, ya no se le ve como una persona que no hace nada. De hecho, trabajó más que cuando era laico, ujú. muchísimo más. Entonces, sí se va a necesitar. Déjeme hacer, ya vamos cerrando, ya ahora en 15 minutos vamos a ir, para así toma unos minutitos para descansar antes de Antes de sí, la antes de charla. la charla. Por ahí para cerrar un poquito esto, me quedan dos ¿Todo bien? preguntas. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Estamos, Sí, y si estamos, necesitan tomarse un airecito, yo estoy bien, adelante, querido. hacemos si quieren dos preguntas más para cerrar. Una es, pensando en esto, en la creación digamos, de el esparcimiento un macato mayor en Latinoamérica.
como un gran tema que hay siempre, y es normal porque vivimos en samsara, es la forma de mantener y la forma de generar, ¿no?, los medios materiales para que los monjes puedan desarrollar, ya que no pueden trabajar en ese sentido. Es una lucha en ese sentido. ¿Cómo es? Yo no conozco abad, yo conozco muchos abades, no conozco abad que no tenga ese problema de cómo tenemos que hacer para darle de comer a todos los monjes. Tenemos médicos, cosas simples. Por más que no estén muchas cuestiones, se necesitan. ¿Cómo usted lo ve que es esta situación? Es un problema. Ujú, Ahora, hace rato que comentó dificultades, lo mencioné. ujú. Dije, de hecho, en cuestión de enseñanza y de fluir con la comunidad y los conceptos de la enseñanza, no tengo dificultades hasta la fecha. Tuve más, pero ya encontré El cosas que camino. culturalmente encajan inmediatamente y ya no tenemos que discutir. Bien. Y se abre al menos la curiosidad de explorar. Y le dije, lo que tenemos son retos prácticos. Y en mi caso, para el monasterio, yo ya doné el monasterio, la construcción y casi terminación. Yo afortunadamente con los ahorros que había de mi trabajo laico se pudo hacer. Yo ya lo puse todo. Lo que sí estamos batallando es en el mantenimiento, que sería ya nomás del flujo, la electricidad, la internet, la comida. Afortunadamente, para mí no necesito nada. Yo salgo con el cuenco, ya le enseñaré un videito si quiero, si no, hasta lo puedo publicar, donde como yo todas las mañanas en Guadalajara, en la comunidad donde estoy, salgo y católicos me dan de comer. Yo no necesito una comida al día, salgo, tengo comida todos los días. Hábitos, dura 3 años, ya tengo y tengo uno esperando que me van a dar una que se llama Malasia. Entonces, tengo 6 años ya de hábitos. Rastrillos, tengo 2, 3 esperando. Entonces, yo no necesito, lo que necesitas son los monasterios. Y nuestro gran reto es que, le cuento hasta cuestiones chistosas. Una vez llega una alemana, estudiante alemana, me enseña ahí en México, y dice, ay, Bante, el Vaticano budista lo ha de querer mucho. Dice, ¿El Vaticano el budista? Vaticano Me budista, perdí el Vaticano budista. así me lo dijo. Claro, sí, sí. El Vaticano budista debe de tenerle mucho cariño. Yo volteo, igual que usted, le digo, ¿Vaticano budista? Sí, sí, para que le dieran todo el dinero para construir esto, el monasterio y todo. Y dije, no, en el budismo no hay un Vaticano, no hay una fuente de que te diga, ve, construye, haz esto, misioneros, o lo que Tenemos que sea. generar nosotros todo el tiempo, sí, sí, sí. Entonces dice, exacto, y dice, entonces, ¿quién hizo todo esto? Y dije, el monasterio lo doné yo. ¿Usted lo donó? Sí, yo lo doné con los ahorros de mi vida laica. Si me hubiera esperado a que se donara de la comunidad, eso no se hubiera hecho. Se donó. Mi hermana, la que se donó, estaba a un lado, se queda callada. Cuando ya se va el alemán, me dice, oye, no sabía que no te habían dado. Mi hermana. Está esperando la donación del Vaticano. Sí, sí. Qué mal. Que me mandó el Vaticano. Eso es uno. Fíjese nomás la ideología. La gente cree Sí, sí, que paz, estamos auspiciados por el Vaticano. Segundo, otra cosa, la relación que tenemos en Occidente con la donativo es limosna, dar limosna. Que yo no sé aquí en Argentina, pero allá en México era pues dar las monedas que te sobraban para que no te hicieran ruido en el bolsillo y lo pongas en la canastita. No está la cultura, como ya lo sabe en Asia, que cuando una gente dona algo, pueden donar hasta un edificio completo. Porque dicen, tengo estos fondos, pero yo sé que si me lo gasto para mí, en lo que me compre, cuando me muera se va a quedar. Pero lo que el kusala o la bondad que yo plante con este acto generoso me va a apoyar toda la vida después de morir hasta que me ilumine. ¿Cómo gano más? Es un acto sabiamente egoísta, si queremos. Sí, sí, sí. Pero ya sé que me va a dar más a la larga. En la comunidad asiática lo tienen interiorizado y saben que lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos es hacer el bien, porque todo lo material se va a quedar. ¿Para qué gasto en esto? Si se va a quedar, es prestado, y lo demás sí me va a llevar. Es algo que necesitamos informar en nuestra cultura. Y a pesar de que lo he informado de la misma manera que me está escuchando, se han abierto campañas. Hay de hecho una campaña, fíjese, pensamos ahora con todo este crowdfunding que hay, que se puede, se nos ocurrió, si encontramos 50 personas que donen $20 americanos mensualmente, pocos, digo, mucha gente donando poco, continuamente, esa es la palabra mágica, que se inscriban al PayPal y que sea, el monasterio saldría de todo. Todavía ya se ha abierto desde hace 2 años, lo abrió Ricardo de Uruguay, muy amablemente, y todavía no se cumple.
cuando surgen invitaciones en el grupo que tenemos, 360 personas que hay, el ratio, ¿cómo se diría? Sí, sí, el porcentaje. El porcentaje de personas, cuando se hace una invitación, por lo general una persona llega a hacer un donativo, no siempre recurrente, o una persona pregunta por la cuenta, pero no se hace ningún. Esa es la situación literal que tenemos, y el monasterio actualmente todavía no se puede solventar los gastos. Personas me preguntan, Dante, ¿cómo es que el monasterio sigue de pie? Bueno, aquí también una cosa personal. Yo hice un ahorro para mis padres, para laico. Y el que hice para que mi esposa fuera libre, hice otro para mis padres por si se enferman. ¿No? Entonces, ese fondo está ahí. ¿Y de dónde se ha mantenido el monasterio hasta la fecha? Digo, de ahí, pero a mí me pesa porque ese fondo está ahí. Y toda la comunidad, de hecho, nos estamos necesitando todos porque el internet, la electricidad viene y todo. Pero sí, en nuestra cultura, lo digo al costo y me han criticado por hablar con esta franqueza y le agradezco que me lo pregunte usted y que tengamos la confianza, pero hemos recibido hasta críticas justo por esto, por expresar, porque existe la idea que el monje solamente están para dar, pero hay una frase que me encanta que dice un maestro, dice, mira, espiritualidad no puede volar entre las nubes, la espiritualidad debe caminar. Y es donde estamos todos. Entonces esa frase a mí me aterriza, me dice, ¡wow, maestro, exacto! Entonces, he recibido críticas fuertes. No al dar recibe unos sadus y sadus y sadus, pero en cuanto se expresó una necesidad, críticas hasta del Minaya, que tuve que hacer investigación y poner los hechos, y ahí está todo puesto. Entonces, esa es la dificultad que estamos viviendo ahora, y lo que yo voy hacia el futuro, mi cosa que quiero hacer antes de morir, me encantaría poder informar a la comunidad, que se viera el beneficio que trae el monasterio a la comunidad, no solamente a los budistas, a los hospitales, a las universidades, a los niños, y ojalá la comunidad se sintiera inspirada para apoyarlo y yo poderme morir sabiendo que si otro monje o monja viene, yo ahorita he podido hacerlo porque tengo el fondo de mis padres. Sigo yendo a Asia, donde sí, cuando voy del retiro, sí apoyan, pero tengo que estar yendo. Entonces, si el próximo monje o monja que se quede en el monasterio, yo ya lo doné a la orden, a mí me preocupa un poco que el siguiente monje o monja no tenga las conexiones o la sociabilización que yo tengo para tener el contacto con las comunidades. Me daría mucha pena que todo el trabajo del monasterio se cayera por este punto. Entonces, estoy así como que intentando lo mejor que pueda de aquí a que me muera. Con planes también, si es posible, como mi hermana ya se ordenó, ya se hizo monja. Estoy visualizando, si me fuera posible hacer un convento, dejar las dos comunidades monásticas establecidas para que tengan al menos de dónde vivir, y ojalá la comunidad laica se genere la conciencia del beneficio de tener un monasterio. Esa es la última que tengo, eso y encontrar el sucesor para poder morir. Y ahorita ya moriría tranquilo de haber dejado al menos el monasterio. Si dejo el nunnery, sería ya extra. Pero ojalá saber que el monasterio ya está grassroots, como localmente, siendo sustentable. Ese es el reto que tenemos. Dante, si quiere, ahora para ir cerrando, yo después por fuera podemos hablar. Nosotros tuvimos esa discusión en mi escuela y eso es posible, nosotros lo hemos solucionado. Nosotros todos los meses tenemos aportes de toda la gente que son de todo el tiempo y no... con eso es lo que nosotros sustentamos y pagamos todos los lugares. Poco, entre muchos, constantemente es la palabra mágica. Es fácil, no necesita desbancar a nadie. No es. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos el máximo de $100 y después hay hasta $30. En ese rango, toda la gente, pone que tampoco son millones, pero son suficientes como para sostener los diferentes centros nuestros. Lo que quiero decir es, si usted necesita, lo que le podemos hacer es, le pasamos después, nosotros tenemos obviamente un plan para eso, hay que armar un plan, hay que hacer promoción de contenido, pero sí, con todo gusto. Pero sí, claro. Muestra así brevemente, por ejemplo, tenemos programadas actividades, ¿no? Por ejemplo, aquí de
¿no? De quién da cada cosa, cómo se va armando bien. todo. Es un plan como cualquier, lamentablemente es como cualquier plan de negocios. Sí, sí, es que en el mundo es así. Es que el mundo es así. Pasa que yo creo que esas dudas que mucha gente tiene de tiene que ser todo gratis y fantástico, es porque no conocen la realidad logística que lleva y que es un gran esfuerzo armar una organización budista, más aquí, ¿no? En Asia, obviamente es más Uy, no, fácil. allá es facilísimo. La gente está ávida. Hay otros desafíos igual, hay otros desafíos porque también hay otra competencia, hay otras situaciones, la legitimación es difícil, pero me parece que nunca hay que olvidarse que se necesita lamentablemente pagar servicios, Claro. comer. Y no es para el monje, no es para nosotros. No, Como no. yo digo, yo tengo todo el cubierto. Las necesidades que tengo están. Yo no conozco a nadie, por lo menos personalmente, se haya hecho rico con budismo. Para hacerse rico ahí. Perdón si con esto rompo No, alguna aparte fantasía, como pero monásticos, hemos renunciado a ese objeto ya de entrada, es muy difícil, es muy pero si difícil. el monasterio sigue, bueno, Dante, para terminar, ¿hay algo que usted querría mencionar que no hayamos mencionado en la... en general, creo que le dimos basta. Vi que había interés en la Vidama, se vio un poquito, la vida monástica, la transición de lo laico a lo monástico. Se vieron varias cosas inesperadas que fueron surgiendo de práctica, vimos cositas. ¿Qué más sería? Pues nomás, así como sumarizando, reconocer la importancia que tenemos todos a nivel humano. Independientemente, yo veo al monástico como un atleta. Todos sabemos nadar y nadamos varias veces al año, pero un atleta dice, yo me dedicar. Y lo becan, ya no trabajes en nada, nosotros te damos todo lo que necesites, solo nada. Los monásticos como atletas de la mente, pero es lo mismo, a nivel humano somos lo mismo, nomás le dedicamos más tiempo. Y la importancia de nuestra cultura, se habló también del mindfulness, de darle la ética, eso se me hace como algo importante. Y otra cosa sería también nuestra cultura, especialmente en nuestra cultura latina, o a veces ponemos demasiado esfuerzo en la práctica. Nos olvida aceitar la maquinaria. Entonces el budismo sí habla del sufrimiento y tenemos que tener una madurez fuerte y las cosas que se ven son duras. Y a veces si nos vamos solamente, dale, 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 hacer retiros donde yo a veces veo que es mucho, Demasiado duro. Siéntate, párate, tronamos a nuestras mentes porque ya vienen de esa sequedad. Entonces levanto la mano y decir que el regocijo, gozar la práctica es bella, la naturaleza es impresionantemente interesante, tener curiosidad, regocijo y practicar las moradas sublimes, el amor, la compasión, genera la maquinaria de la sabiduría aceitada. Si no se nos, ¿cómo dijimos? Se deshiela en México, decimos. Se nos descalabra. Se nos engrana. Si no tiene aceite, se nos engrana. Yo, parte de la problemática que veo en la mayoría de meditadores, especialmente de nuestra edad, que venimos de una generación de nuestros padres y de sus padres, de donde por las condiciones en las que crecieron y nacieron, si no trabajas no existes, no vales. Tenemos todavía esa mentalidad y veo mucho en practicantes de muchos años, ya 20, 30 años de práctica, donde siguen teniendo ese más, y más no siempre es más. Necesitamos mejorar la textura y suavizar y reconocer que el gozo, piti, es uno de los factores de las llanas, piti sukha, la felicidad y el regocijo. El Buda lo puso porque es lo que le da la textura y la maleabilidad a nuestras mentes para que puedan soltar. Y es un factor de la iluminación. O sea, solamente hay 7. 3 de ellos son pasivos y 4 activos. Y de ellos nomás, y está ahí piti, regocijarse. Yo soy de que hay 2 maneras de mover al caballo. Con el fuete y a golpes, o con azúcar enfrente. Y de cómo se mueve el caballo. Yo prefiero el azúcar. Que sea dulce nuestra práctica y que mantengamos la maquinaria de la sabiduría bien aceitada con amor, compasión, sí, directo, así, no de palabra acá teóricamente como una, no, aquí en la cara, en el contacto en la medida de lo posible, en las palabras, principalmente hacia nosotros. Somos muy duros ante nosotros mismos y nuestras sociedades, y debo decirlo aquí como observador externo en el sur, queridos, se los digo porque podría hacer unos hechos, se tratan muy duro.
unos con otros, se oye, se siente, y así mismo. Yo lo oigo porque vengo más del trópico. Ojo que eso me parece que es una cuestión que es bien cultural. A mí me pasa, por ejemplo, en Colombia. En Colombia hablan el español más amable del cosmos. Entonces tú vas a Colombia y le dices, disculpa, ¿me regalarías ¿Me podrías regalar tu autógrafo para firmar? Y aquí es como que le tiran la... Firma acá. Pero eso, para nosotros, no sé lo que ustedes pasen, no lo registramos como duro, es como amable. Y lo otro, cuando me pasa a mí cuando yo voy a Colombia, es como que me siento extraño, es como no me están insultando, de repente me quieren robar. Esa es la cosa, ya estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados. Como un observador externo, y no es la primera vez, ya estuve en Uruguay, estuve en Chile, claro. Y ya en retiro y escuchando las entrevistas. En Chile es más duro todavía. Más duro, sí. Es más escuchando las entrevistas uno a uno, cómo se están tratando entre familias. Yo debo confesar que fuera de algunas de las entrevistas, con mucho, no se lo digo en el trato de este grupo. No, por supuesto, digo. A la hora de que la persona ya no está nadie, ya puedo contarle algo de mi vida. Mi hijo, esta es la relación que tengo, así me trata mi hijo. Y hubo un punto donde ya estuve como ojalá que está tan naturalizado, y eso es a mí lo que me preocupa. Y como amigo digo, levanto la mano, oigan queridos, está durito, está durito. Y en una tierra dura, por más buena que sea la calidad de las semillas de sabiduría, si la tierra está dura, no. Por eso el énfasis de la gentileza interior. Y por eso lo que me dice que consideraría importante eso, ser más gentiles con nosotros, no nos y eso se va a reflejar en los demás. Y si socialmente vivo en un lugar como cuando yo tengo reunión con mis amigos adolescentes, ¿no? Con mis amigos de la prepa, todos somos rudos y todo, está bien la de comunicación, pero que adentro usted sabe, claro, es la invitación, que yo levanto la mano, considérenlo como una persona externa, y debo añadir que no tiene ningún interés hacia nadie. Porque yo ya no estoy fuera del mundo, pero ya me salí un poquito. O sea, nadie me debe nada aquí y no le debo nada a nadie. Más si digo, ay, a la larga, tierra va a necesitar de más humectación. Lo veo y lo sostengo. Entonces, como amigo. Y sé que hay una parte que dice, no, pero... No, lo tomo. O sea, seamos más amables con nosotros mismos. Con nosotros mismos. Excelente. Gentiles, para que pueda crecer. Como en México, por ahí, que son más amables. Pues hay de todo en todos lados, ¿eh? Pero si ponemos así, sí hay un poquito más. Excelente. Y adentro, bueno, de todos lados estamos batallando de lo mismo. Somos duros todos adentro. Pero sí, en general, pero hagan buena tierra y sí levanto la mano. ¿Quién estaría en desacuerdo en que haya más caruna y más maíz en todos lados? Por supuesto. Es lo que se llama, pero sí, a veces me he topado que dicen, no, pero es que así somos. Bueno, pues también. Pero se puede. Y es lo que hicieron los maestros. Una y otra vez. Suave, porque si no, ese es su deseo. Sí, si quieres, es mi deseo. Y si quieres, se lo digo egoístamente. Me van a hacer el trabajo más sencillo. En el trabajo que me toca ir a un retiro y entrenar, me van a facilitar el trabajo muchísimo. Si quieres, puede ser egoísta. Se lo tomo. Eso, querido. Muchas gracias. Muchas gracias por estar en y muchas gracias a todos por estarlo. Hijo, ya empezó a llegar gente.